Hola, buenos días, bienvenidos a Beablat Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Drisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Harp 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con El mundo lunar no puede ser un juego de citas. Capítulo 281. El que me quitó la virginidad fue en realidad un perro. Leonardo da Vinci construyó apresuradamente, era tal como lo exigía Salón. Fuerte, duradero y fácil de manejar. Entonces tomó a Ilia a bordo, se despidió de Chaldea y luego alejó el barco de la isla Astrea y puso rumbo al suroeste. En el barco, Ilia preguntó: ¿De verdad vamos a ayudar a Chaldea a atraer al enemigo? El hecho de que hiciera esta pregunta mostraba claramente que pensaba que Salón estaba engañando al pueblo de Caldea. Ilia frunció los labios. Oh, esta cosa no está activada ahora mismo. No pueden oírla. No se trata de dudar del juicio de Ilia, ni de dudar de nadie más en Chaldea, sino de dudar de la integridad de Holmes. Después de todo, mi padrastro es un idiota en magia, y las chicas guapas lo engañan fácilmente. Ilia asintió con seriedad, y mientras se quejaba de Salón, se giró hacia un lado y abrió el bolsillo de su abrigo. Lo sellaré con una pequeña barrera y lo quitaré cuando lo necesite. Así no tendré que preocuparme de que alguien me escuche. Las tiernas manitas blancas aplaudieron 2 veces fuera del bolsillo, una runa mágica brilló y Ilia aplaudió para indicar que la tarea se había completado. ¿Vamos directo a la isla Perseo? Ella todavía recordaba el destino que Salón había mencionado, pero lo que Salón había dicho antes era de hecho la verdad. No es solo por Caldea, también me preocupa un poco que el enemigo siga acechando en la oscuridad. ¿Y si no pican? Odiseo, aunque abominable, es astuto y no se dejará engañar fácilmente. Si la astucia se sustituye por una palabra positiva, significa sabiduría. Ilia siguió a los sirvientes de la historia panhumana y se encontró con el asedio de Odiseo, obviamente quedó muy impresionada. Aunque los guardias y los monstruos no son una preocupación, la presencia de Odiseo sí lo es. Si encontramos una oportunidad, podemos intentar eliminarlo. Ilia asintió con ambas manos. En cuanto a la razón, ciertamente no es por el bien de la historia panhumana ni por ninguna otra gran causa, sino por... Las tiernas manos blancas estaban apretadas en puños y los rasgos faciales estaban apretados, luciendo muy feroces. Pero Salón no se atrevió a dejar que Ilia siguiera siendo tan apasionada, así que extendió sus garras y le frotó el cabello. Y no te alejes más de 200 metros de mí. De hecho, siempre que la distancia no sea mayor a 500 metros, Salón puede llegar allí en un instante con su velocidad actual. Sin embargo, esta base espiritual se verá afectada por algún poder mágico, por lo que para estar seguros, finalmente se dio un número conservador de 200 metros. Sí. Ya lo sé, padrastro. Los ojos de Ilia se entrecerraron formando una media luna. Pista. Favorabilidad de Ilia más 5. Además, la mano sobre la cabeza de Ilia no fue movida, lo cual fue la primera vez en la historia. Comenzó a charlar con Ilia sobre cualquier cosa. Fue, en efecto, como Ilia había mencionado al principio. El barco navegó por el mar durante más de media hora y recorrió cientos de millas náuticas impulsado por la magia, pero Odiseo y su ejército seguían sin aparecer. Mirando alrededor desde el barco, no hay nada más que el mar infinito y el árbol imaginario que se alza en el centro del océano. Pero la última vez que nos topamos con el ejército de los Bell, íbamos en dirección opuesta. De repente Ilia le recordó, levantando el brazo y señalando el árbol de la ilusión. Quiero preguntar sobre la situación en Caldea. Ilia sacó el comunicador de su bolsillo y se lo entregó a Salón. ¿Hay enemigos en el mar cerca de ti? ¿Ves a la diosa de la luna en el cielo? Todavía no hay nada alrededor de la isla Astraea, y la diosa de la luna no está en el cielo. ¿Cómo está la situación en Sarón? ¿Se han topado con algún enemigo? Desde la posición actual hasta el árbol de la fantasía, se necesitarán unos 40 minutos para navegar a toda velocidad, ya que el barco se encuentra actualmente río abajo. Si el tiempo de batalla se limita a media hora, incluso si no se puede tomar la decisión final, habrá margen de maniobra. Después de escuchar a Salón, Da Vinci no respondió de inmediato, sino que de repente giró la cabeza para mirar a su lado, como si estuviera hablando con alguien, pero no se oyó ningún sonido. Está bien. Da Vinci se giró, sus ojos reflejaban profunda preocupación. Parecía haber adivinado el plan de Salón a partir del análisis de los demás. Consejo. Favorabilidad de Holmes más 1. Consejo. Favorabilidad de Da Vinci más 5. Consejo. Favorabilidad de Goldberg más 10. Pista. La preferencia de Fujimaru Ritsuka más 10. Una serie de avisos aparecieron repentinamente en el sistema, lo que hizo que Salón pensara que algo grave había sucedido otra vez. Tras una inspección más detallada, descubrió que la preferencia por el pueblo caldeo había aumentado. Ten cuidado, Sharon. Si es demasiado peligroso, regresa y reúnanse. Encontraremos otra manera. Entonces le dijo a Ilia: vayamos al árbol de la ilusión y obliguemos a Odiseo a mostrarse. Desafortunadamente, el efecto es muy limitado. Usa tu poder mágico con moderación. Este cinturón perdido aún está en la era de los dioses, y el éter en el aire es excepcionalmente denso. Este consumo se recuperará enseguida. Ilia agitó la mano. Luego inclinó la cabeza y preguntó con curiosidad.
Su base espiritual mantiene la autocirculación a un ritmo de 20 unidades de poder mágico por segundo, lo que es suficiente para maximizar la fuerza del cuerpo y no deja más energía para otras cosas. Entonces yo conduciré el barco. La confianza fue recompensada. Ilya tomó el control del barco y lo dirigió a través del viento y las olas, rumbo al árbol de la fantasía. Esta acción fue pronto descubierta por la flota Atlantis y reportada al buque insignia. La voz de Odiseo permaneció tranquila, pero su corazón latía con fuerza como las olas del océano. Ya había realizado innumerables ensayos y tenía planes correspondientes para cada posibilidad, pero definitivamente no había opción de apresurarse en esta situación. ¿Qué quiere hacer Caldea? ¿Qué les dio el coraje para hacer esto? ¿El hombre llamado Salón? ¿O tal vez solo vinieron aquí a morir? Todo tipo de posibilidades pasaron por la mente de Odiseo, pero no tenía pruebas que las respaldaran, así que ordenó. Envía también al perro de 3 cabezas. Envía a los guardias a avisar a Diocles y que vengan al buque insignia a esperar. No solo eso, Odiseo también contactó con Artemisa directamente a través del sistema de comunicación del Olimpo, lo que permitió que el cuerpo de la diosa lunar tomara rápidamente posición en órbita, acumulara energía y estuviera listo para disparar en cualquier momento. Cuando todo estuvo dispuesto, Odiseo se dijo a sí mismo. Ahora que están aquí, ni se les ocurra irse con vida. El tiempo pasaba minuto a minuto mientras esperaba pacientemente. Unos 20 minutos después, el ayudante regresó corriendo presa del pánico. Solo había 2 sirvientes en ese barco, pero Cerbero, el perro de 3 cabezas, el discurso tartamudeante y poco claro del teniente hizo que Odiseo se sintiera un poco molesto. ¿Qué pasó con el perro de 3 cabezas? Ese hombre, el perro de 3 cabezas, es controlado por ese hombre. Ahora viene corriendo desde el mar con esos 2 sirvientes. El hombre y la niña deberían ser Salón y el sirviente divino, así que es una habilidad de control mental. Odiseo mantuvo la calma. La pérdida de control de un solo monstruo de nivel divino no fue suficiente para afectar la situación general. Ya cuando Ekedena dio a luz, en el cuerpo de la perra de 3 cabezas quedó una bomba de tiempo que ahora puede detonarse. Pero, el ayudante, aún impertérrito, gritó presa del pánico. Lo intenté a la primera. El perro de 3 cabezas no reaccionó en absoluto. Parece que el legado de Demeter ha desaparecido. Odiseo ya no pudo mantener la calma. No le preocupaba en absoluto la capacidad de control mental. Al fin y al cabo, el Olimpo tenía un dios principal especializado en control mental. Pero la capacidad de atacar o incluso saquear el patrimonio es completamente diferente, y es suficiente para provocar un desastre catastrófico para los dioses olímpicos. Odiseo abrió inmediatamente la comunicación y se preparó para informar la situación al gran dios Zeus. De repente, una luz escarlata llenó su visión. La armadura mecánica emitió una advertencia de una reacción mágica entrante de alta energía, pero cuando sonó el sonido, la luz que emitía un aura destructiva ya estaba a la vista. La barrera protectora del buque insignia era como un trozo de papel fino, que se derritió en un instante y la luz destructiva golpeó a Odiseo de inmediato. Odiseo usó toda su fuerza para activar su armadura para resistir el impacto, y solo entonces apenas evitó ser arrojado al mar por un cañón. Pero el ayudante que le comunicaba la información no tuvo tanta suerte y se convirtió en cenizas a la luz de la destrucción. El sacrificio del teniente no provocó ninguna fluctuación psicológica en Odiseo. Estaba concentrado en observar al enorme monstruo que apareció repentinamente en cubierta. Ese era Cerbero, el perro de 3 cabezas del infierno que debería haber mordido a sus enemigos con sus afilados colmillos, pero en este momento era como una mascota dócil, permitiendo que un hombre común, que solo era alto en estatura, pisara su cabeza. «¿Eres muy guapo?», el hombre común suspiró con un dejo de envidia. Junto a él, una muchacha de pelo blanco montada en un gran oso blanco sonrió y dijo, «De hecho, es mucho más guapo que mi padrastro». Ese es el acero divino otorgado por el gran dios Zeus, una armadura invencible que solo los dioses poseen. Odiseo tenía una nueva apreciación de la peligrosidad del hombre, y Kirstalia no estaba exagerando en absoluto. Preguntó Odiseo. ¿Me conoces? Los ojos del hombre común se abrieron con sorpresa, confirmando indirectamente la suposición de Odiseo. Pero Odiseo todavía tiene dudas. ¿Dónde está el legado de Demeter en Cerberus? Esto ocurrió cuando Salón designó a Cerberus como el primer objeto del contrato base en ser favorecido. Pero Sarón fingió no saberlo e inclinó la cabeza y preguntó. ¿Un legado? Odiseo no se dejó engañar por sus pobres habilidades actorales. Entonces debes morir aquí. La gloria de los dioses no puede ser empañada. La armadura de acero divino desplegó nuevamente su barrera y Odiseo se abalanzó sobre Sarón. Capítulo 282. El malvado Shiusi es realmente malvado. Porque Odiseo mostró una intención asesina demasiado fuerte. Parecen ser enemigos jurados, y no es exagerado decir que Salón es el asesino de su padre. Y dentro de esa intención asesina, había también un toque de tensión y pánico. Considerando que era la primera vez que ambos se conocieron, Salón consideró que el motivo debía ser el que Odiseo acababa de revelar. Esas nanomáquinas similares al mercurio se llaman patrimonio y llevan el nombre de los dioses olímpicos. La capacidad de saquear estos patrimonios podría causarles más daño de lo imaginado. ¿Y qué? Incluso sin mencionar la demanda del sistema por los dioses olímpicos, el acuerdo con Goetía solo destinó a Salón a desmantelar estos dioses mecánicos en partes.
Por lo tanto, es mejor eliminar a un general como Odiseo, que es extremadamente sabio y leal a Zeus, lo antes posible. Es más, Odiseo tomó la iniciativa de correr hacia Salón. Frente a la luz destructiva que venía hacia él, la armadura de Odiseo de repente se iluminó con puntos fluorescentes, y un escudo de luz de color cristal transparente se abrió instantáneamente. Tras un estancamiento de menos de un segundo, el destructivo rayo de luz agotó su energía restante y se atenuó. El escudo de luz también se hizo añicos con un crujido, pereciendo junto con el rayo de luz. Odiseo continuó corriendo hacia adelante cuando el rayo destructivo desapareció, pero tan pronto como dio un paso, Salón le disparó un segundo rayo destructivo. Odiseo no pudo esquivarlo, y la barrera de su armadura aún estaba cargando y no tuvo tiempo de desplegarse, por lo que todo su cuerpo fue cubierto directamente por la luz destructiva. No a Odiseo, sino a Ilia, que estaba a su lado, levantando el pulgar y sonriendo dulcemente. Pero su sonrisa se congeló en su rostro inmediatamente. Tras la explosión del rayo destructor, Odiseo seguía allí de pie, con los brazos protegiéndose el rostro. No tenía ni una gota de sangre en el cuerpo, solo la mayor parte de su armadura estaba rota, lo que le daba un aspecto algo avergonzado. Sin embargo, la ajustada armadura mecánica estaba recuperando su estado original a una velocidad visible a simple vista, y estaba como nueva en un abrir y cerrar de ojos. Incluso con la base espiritual actual de Salón, sería peligroso. Pero Odiseo parecía completamente impasible. Miró a Salón con intenciones asesinas, no dijo nada y se abalanzó de nuevo. Como el acero hizo que a Salón le picaran las manos, pero apretó los dedos y no atrapó nada. O puedes esperar hasta que hayas acumulado suficiente herencia para fortalecer tu base espiritual y ver si puedes agregar una habilidad adicional. ¿Pero ahora? Entonces, activó Alumno Estrella nuevamente. Ininterrumpida hizo que Odiseo se conmoviera levemente, y rápidamente activó el escudo de luz para bloquearla con anticipación. Pero, ya sea una armadura que se pueda restaurar o un escudo de luz que sea lo suficientemente fuerte como para contrarrestar un rayo de luz destructiva, mientras no se puedan activar continuamente, no serán suficientes para resistir esta onda de luz destructiva. Pero este era el buque insignia del ejército de Odiseo, ubicado en el corazón del enemigo. Una fluctuación mágica de tal magnitud atrajo naturalmente los refuerzos de Odiseo. No aquellos guardias hablantes que ni siquiera podrían soportar una bofetada de Shirou, sino personas que realmente podrían representar una amenaza. Un sonido estridente de aire al ser desgarrado resonó en sus oídos, alertando a Salón de que un ataque venía desde atrás. No miró hacia atrás, pero su percepción ya había devuelto varias flechas que emitían luz dorada a su mente. Las flechas son bastante poderosas, pero representan una pequeña amenaza para Salón, causándole solo un pequeño daño como máximo. Pero aún así detuvo la salida del cañón ocular, se dio la vuelta y esquivó la trayectoria de las flechas, y golpeó todas las flechas. Porque esas flechas estaban dirigidas a Ilia. Ilia ni siquiera notó la flecha hasta que se acercó a ella. El niño travieso seguía sentado en el lomo del oso, sacudiendo la cabeza y observando la pelea tan tranquilamente como si estuviera viendo una obra de teatro. Si hubiera tenido un poco de sentido de urgencia, con su fuerza como sirviente divina compuesta, no habría podido ser emboscada por flechas de este nivel. Pista. Favorabilidad de Ilia +5. Encogió su cuello con culpa y rápidamente saltó del lomo del oso, su espalda presionada contra la de Salón, activando su divinidad y magia en un estado de combate. Levantó el brazo, señaló con su delicada manita blanca al centauro de cabellos dorados que se acercaba desde el mar y dijo con fiereza: «Déjame a este malvado Quío centauro. Padrastro, concéntrate en lidiar con Odiseo. Trabajemos juntos». El centauro sostenía un arco largo en su mano, exudando una fría intención asesina, y no ocultó el hecho de que acababa de lanzar un ataque furtivo. Pero él no es el maestro de los grandes héroes griegos en la historia panhumana, sino un esbirro de los dioses que nació en el Losbel del Atlántico y se apoderó de los recuerdos y la experiencia de combate de Quirón en la historia panhumana como alimento. Si los comparamos solo en términos de rango, Quirón, un semidios, naturalmente no es rival para Ilia, un dios compuesto. Pero en términos de experiencia en combate, Ilia podría estar en desventaja. Ilia asintió obedientemente, tejiendo una brillante luz mágica con sus manos, y al mismo tiempo envió a su compañero de batalla, el oso llamado Shirou, hacia adelante. Tan cautelosa alivió un poco a Salón. Activó de nuevo pupilo estelar y se preparó para llevarse a Odiseo con todas sus fuerzas. Pero de repente Odiseo agitó el brazo, señaló a Ilia y gritó: «Dioscuros. Atacad a esa pequeña diosa con todas vuestras fuerzas». Maldición. En ese momento, las tropas enemigas lo rodeaban y su cuidado y atención hacia Ilia se convirtieron en una debilidad. A esta debilidad Odiseo respondió inmediatamente de la manera más correcta. Él es realmente el malvado Shiusi. ¿Pero quién era Dioscuro? El nombre del dios griego confundió un poco a Salón, pero pronto lo entendió. «Váyase al infierno». Una voz indignada y arrogante se escuchó desde cerca, como si contuviera resentimiento por tener que pagar cientos de millones de dólares. «Así es, hermano. Los dioses solo existen en el Olimpo. Muere, falso dios». Por sus atuendos, se desprende que son gemelos, y su nombre, Dioscuros, representa el origen de Géminis. Castor y Pollux. Eran claramente dos personas, pero se movían como la misma persona, atacando a Ilia juntos.
Mientras volaba, el perro de 3 cabezas abrió su boca ensangrentada a la orden de Salón, y sus afilados dientes volaron directamente hacia las cabezas de los gemelos. Los gemelos resoplaron fríamente al mismo tiempo, cambiaron el camino de su ataque y cortaron la cabeza del perro de 3 cabezas con las espadas en sus manos. Era casi vulnerable ante el verdadero dios Géminis. Muere con este falso dios. Los gemelos miraron fríamente a Salón, luego a Ilia, y luego atacaron al unísono. Inesperadamente, los gemelos se estrellaron contra la luz destructiva sin esquivarla, y al momento siguiente fueron río arriba en la luz roja oscura. Al ver las largas espadas de los gemelos acercándose a su cabeza, Salón se sorprendió un poco. No esperaba que las criaturas de este cinturón de pérdidas fueran más poderosas entre sí. Odiseo hubiera confiado en la armadura otorgada por los dioses para resistir el rayo destructivo, pero los gemelos, que vestían ropas extremadamente delgadas, también resultaron completamente ilesos. Por la luz fluorescente sobre los cuerpos de los gemelos cuando corrieron hacia arriba, debe ser la protección de Dios lo que los ayudó a soportar el impacto de la luz. Si tuviera favor en mi mano, podría sacar mi espada ahora y apuñalar hasta la muerte a los arrogantes hermanos y hermanas gemelos juntos. Pero si usas los puños, me temo que es imposible hacerlo. Entonces apretó su mano derecha en un puño, apareció frente a los gemelos con la espada larga y golpeó a su hermano Castor en la cabeza ante sus ojos sorprendidos. No solo no se quebró como una sandía, sino que también lastimó la mano de Salón. No haber podido matar a Castor de un solo puñetazo, pero no se desanimó. Movió la pantorrilla hacia adelante y hacia atrás y le propinó una patada de látigo a Castor en la cintura. Pollux gritó y fue a buscar a su hermano. Pero Salón finalmente había separado a los hermanos fusionados, así que ¿cómo podía dejar que se saliera con la suya? Extendió el brazo como un rayo, agarró el cuello de Pollux con sus 5 dedos y la levantó del suelo. Sujetaba el cuello de Pollux y ejercía una fuerza desmesurada. Incluso con algún tipo de protección para resistir, su cuello estaba a punto de ser estrangulado. «Deja ir a mi hermana». Castor salió del mar, sus ojos estaban inyectados en sangre cuando vio esta escena, y se precipitó hacia adelante con un rugido, pero Salón no se detuvo. «Pero... ayuda». Salón no pudo ignorar el pedido de ayuda de Ilia. Resultó que mientras los gemelos distraían la atención de Salón, Odiseo y Quirón se unieron para obligar a Ilia a entrar en pánico, y ella estaba a punto de colapsar. Su posición era demasiado cercana, y usar el cañón ocular para rescatar definitivamente afectaría a Ilia, pero Salón no quería dejar que la paloma volara. Entonces, sostuvo a Pollux en su mano izquierda y se dirigió al lado de Ilia, y sostuvo la espada de Pollux en su mano derecha y atacó a Quirón. Aunque la espada de Pollux es un poco ligera y no muy cómoda de usar, afortunadamente puede llevar el poder mágico de la marca del sol. Si bien no le permitió escapar, también permitió que el poder de la protección restableciera una línea de defensa, difícil de romper por un tiempo. Pero todo volverá a suceder cuando suceda por primera vez. El poder mágico de su cuerpo se transformó directamente en naturaleza, liberando el contrato base con la habilidad de contaminación forzada desde su palma. La magia en forma de barro negro comenzó a contaminar la protección de poder fuera del cuello de Pollux, y el mal puro emitido hacia toda la vida no solo hizo que Odiseo y Quirón cambiaran sus expresiones. Y Castor rugió como un loco. «Muere, muere, muere». Lanzó un puñetazo a Salón, pero parecía que, al estar separados, su puño era débil y no tenía fuerza. Salón lo pateó de vuelta al mar. El barro negro atravesó la protección del poder y tocó realmente la piel de Pollux. Como si presintiera lo que estaba a punto de suceder, Pollux movió sus piernas nerviosamente, pero su garganta estaba firmemente apretada y solo podía emitir sonidos llenos de desesperación. Sin embargo, esta vez no se precipitó a ciegas. En cambio, gritó al aire con una voz casi suplicante. «Cristalia. Por favor. Usa el sello de comando para salvar a mi hermana». Los gemelos son sirvientes de un amo, por lo que pueden comunicarse naturalmente con su amo Cristalia, y Cristalia también puede usar hechizos de comando para rescatarlos. ¿Pero Cristalia gastará un sello de comando para salvar a los gemelos? Y cosas como los sellos de comando no son imposibles de reponer. ¿De verdad? Pollux, que estaba firmemente controlado en su mano, fue iluminado por una luz de transferencia forzada. Sin embargo, si se marchaban, Odiseo, sin sus ayudantes, estaría condenado a morir. No, algo anda mal. Un escalofrío le recorrió el cerebro. Había cientos de barcos de guerra alrededor, con innumerables soldados a bordo, pero Odiseo dijo que se sacrificaría sin dudarlo. Correr. Recogió a Ilia a la velocidad más rápida que su poder espiritual pudo desatar, y con su otra mano, agarró las cuentas del cuello del gran oso blanco y huyó. Y al segundo siguiente, el cañón del dios de la luna, que era lo suficientemente poderoso como para destruir el continente, cayó del cielo. Capítulo 283. Recibir un golpe en la cara con un cañón de luz se ha convertido en una forma de arte tradicional. Su apariencia está llena de una belleza mecánica indescriptible. Sin mencionar el Losbel, donde la historia ha llegado a un punto muerto y no puede avanzar más. Ni siquiera la civilización humana anterior al origen del mundo poseía tal tecnología. La razón por la que la nave espacial aparece aquí es porque proviene de otro universo. Era una de las 12 máquinas que habían vagado por este universo para sobrevivir al fin del suyo. La gente de la Tierra la veneraba como una diosa, y por ello eligió vivir como una diosa. Diosa de la luna, Artemisa.
Artemis es lanzar devastadores ataques con armas orbitales sobre los planetas. Es una verdadera arma antiestrella. En ese momento, las armas de la diosa de la luna apuntaron a los soldados atlantes que la adoraban. La razón fue simplemente que hace unos segundos, Odiseo, a quien Zeus le había otorgado autoridad de control, ordenó a la diosa de la luna que disparara al buque insignia de la flota. Reacciones mágicas de alta energía se congregaron allí, emitiendo una luz deslumbrante. Lo único que le preocupa es Ilia. Entonces, cuando descubrió que algo andaba mal, inmediatamente movilizó todo el poder de su base espiritual y llevó a Ilia a escapar. Pero el bombardeo llegó demasiado rápido y abarcó un área demasiado extensa. Aunque lo intentáramos con todas nuestras fuerzas, no pudimos escapar del alcance del bombardeo. ¿Este es mi destino? Afortunadamente, Ilia había guardado sabiamente al oso, y ahora todo lo que necesitaba hacer era envolver a Ilia con su alto cuerpo. Incluso si no pudiera soportar el poder del cañón lunar al final, al menos podría salvar la vida de Ilia. Sarón fue solo una base espiritual hecha de 5 puntos de atributo y el dolor de tener que soportar el bautismo de un artefacto estelar. No solo no perdí dinero, sino que incluso obtuve una pequeña ganancia. ¿Por qué? Pista. Favorabilidad de Ilia más 50. Pista. La favorabilidad de Ilia ha llegado a 90. Ilia estaba fuertemente envuelta en los brazos de Salón, sin un solo espacio, proporcionando un área absolutamente segura. Su visión se volvió borrosa y ya no podía ver la luz deslumbrante del exterior. Aún así, la ensordecedora explosión y la violenta reacción mágica le reflejaron plenamente todo lo que estaba sucediendo. En su percepción, el rápido deterioro del estado de Salón la puso tan ansiosa que derramó lágrimas. Ilia llamó a Salón en pánico y desesperadamente utilizó toda la magia protectora que pudo pensar en Salón. 5 segundos, y justo cuando ella se sentía desesperada. Las explosiones cesaron. Me duele muchísimo. Alcanzado por el bombardeo se encontraba a miles de metros del punto de impacto. Aunque la fuerza de esta base espiritual no era tan fuerte como la de su propio cuerpo, sufrió daños tan graves como los causados por la espada de fuego de Surut. Extendió su mano, queriendo limpiar las lágrimas del rostro de Ilia, pero cuando vio que el dorso de su mano se había vuelto negro como el carbón, rápidamente volvió a poner su mano detrás de su espalda. De hombre y de padre le impidió gritar en voz alta, pero la apariencia de payaso de Ilia la hizo estallar en carcajadas de inmediato. En aquel entonces, la mitad de su cuerpo estaba quemado, justo así. Ilia se rió y luego comenzó a llorar de nuevo. Si no me hubieran cuidado, mi padrastro se habría escapado y no habría resultado tan mal. ¿Por qué abandonaría a Ilia? Soportar algo de dolor puede salvar una vida que ama, y ese intercambio es voluntario y vale la pena sin importar cuándo se haga. Ilia hizo un puchero y resopló Mua con fuerza en la cara de Salón. Entrecerró los ojos y sonrió con inocencia. Estaba un poco preocupado. Después de todo, trataba a Ilia como a su hija adoptiva. Pero no debía. Ilia pareció adivinar lo que Salón estaba pensando. De repente, abrió mucho los ojos y enfatizó en voz alta. Eso está bien, de lo contrario sería difícil explicárselo a Skadi. Rápidamente aprovechó los últimos rayos de sol para reponer su poder mágico y recuperarse de sus heridas lo mejor posible. Ilia levantó los brazos y agitó los dedos, tejiendo un truco mágico de luz verde. La magia entregó el poder de la curación y la recuperación al cuerpo de Salón, reparando la base espiritual casi derrumbada a partir de las grietas más pequeñas. Incluso si todos los soldados estuvieran muertos y no hubiera nadie disponible, Odiseo y Quirón deberían haber venido en persona a comprobar si Salón e Ilia estaban muertos. Estaba un poco preocupado. ¿Y si el cañón lunar pudiera disparar continuamente? Si el disparo continuo es posible, el segundo disparo ya debería haber caído. Un arma de tanta potencia probablemente habría tenido un largo intervalo entre disparos. No más de 10 minutos. La respuesta de Ilia le dio a Salón. Parecía que la nave no podía escapar de la esclusa de la diosa de la luna porque era demasiado grande y su ruta estaba despejada. Quedaban 2 personas, Salón e Ilia, y los soldados de Odiseo habían sido despachados. 2 o 3 minutos les bastaron para correr a un lugar donde la diosa de la luna no podía fijar la mira. En cuanto a las lesiones en tu cuerpo, simplemente ten paciencia por ahora. Quería dejar una frase como las montañas permanecen verdes y los ríos fluyen eternamente, Odiseo, esperemos y veamos, pero un monstruo moribundo no muy lejos le hizo detenerse. Era un monstruo enorme con cabeza de mujer y cuerpo de serpiente. A Salón le resultaba familiar el olor del monstruo, un olor que pertenecía al vientre de todas las bestias. No solo eso, sino que antes cuando contraté al perro de 3 cabezas, también obtuve información sobre este monstruo. Ekedena. Ella es el monstruo que dio a luz a Cerbero, el perro tricéfalo del infierno en la mitología griega. En este cinturón perdido, es el arma principal del ejército de Odiseo. Crea una gran cantidad de monstruos basándose en datos de la historia panhumana y les otorga el legado de Teos. Anteriormente asediaban los barcos de Salón, así como los monstruos que actualmente abundan en las numerosas islas del Losbel, nacieron de su vientre. Tampoco logró escapar del bombardeo de la diosa de la luna. Aunque no fue destrozado por el bombardeo como esos monstruos, estuvo a punto de morir. Por supuesto, eso suponiendo que nadie la ayude. ¿Por qué no intentarlo? Una idea malvada apareció en la mente de Salón.
Sin embargo, temiendo que Luna pudiera lanzar un segundo bombardeo en cualquier momento, decidió intentarlo e irse inmediatamente si la resistencia era fuerte. Entonces, cargó a Ilia y caminó hacia Echidna. Voy a dejarle algo a Odiseo, de lo contrario toda esta injuria habría sido en vano. Voy a devolverle estas heridas multiplicadas por 100. Ilia asintió 2 veces con fiereza, su deseo de venganza era incluso más fuerte que el de Salón. Los dos se acercaron rápidamente a Echidna. Salón bajó a Ilia y puso su mano sobre la cabeza de Echidna. Parece torpe y no parece muy poderosa. De poderoso de Ilia es que puede luchar, pero el daño que Echidna puede causar supera con creces al del perro de 3 cabezas. Y Ilia planteó nuevas preocupaciones. ¿Deberíamos capturarla y traerla de vuelta para que dé a luz al monstruo? ¿La descubrirán cargando una criatura tan grande? Su objetivo no era Echidna, sino el legado de Teos almacenado en el cuerpo de Echidna, listo para ser utilizado para potenciar nuevos monstruos en cualquier momento. En cuanto a por qué el contrato base era innecesario, era porque estaban planeando disgustar a Odiseo en el futuro. Quizás porque fue alcanzado por el cañón lunar, Salón tuvo suerte esta vez. En cuestión de segundos, adoptó la forma de Salón, desde el cuerpo hasta la médula, y recibió el aliento más crucial gracias a la magia de Salón. Tras encontrar un lugar donde reparar y recuperarse, puede intentar una ronda de fortalecimiento. Luego le dio a Echidna nuevas instrucciones. Le ordenó a Echidna que continuara obedeciendo la orden de Odiseo, permaneciera en espera y le informara de todos sus movimientos a través del contrato. Preguntó Salón. Respondió obedientemente, sacando el comunicador de su bolsillo y entregándoselo. Afortunadamente, Ilia se lo llevó para protegerlo, de lo contrario habría sido destruido después del cañón de la diosa de la luna. Porque ella también sabía que el tiempo se acababa y no era apropiado demorarse más. Odiseo examinó el estado de Echidna y no encontró nada inusual. Le dijo a Quirón, que estaba a su lado. Tras una breve recuperación, estarán listos para la producción. Se seleccionarán soldados entre los supervivientes de la isla y se incorporarán al legado de Teos. Ya he informado a Olympus de la pérdida de las naves de guerra, solicitando apoyo. Mañana podremos reunir una nueva flota. En cuanto a los que murieron, Odiseo no los tomó en serio en absoluto. Lo mismo ocurre con Quirón en el cinturón perdido. Él asintió y dijo, si podemos matar a ese hombre peligroso, entonces el costo valdrá la pena. Se retiraban para evitar el cañón lunar. Odiseo le contó a Quirón sobre el saqueo de la herencia por parte de Salón y la amenaza que representaba para los olímpicos. Incluso sin este factor, la aterradora fuerza de Salón, la otra habilidad peligrosa que reveló al capturar a Pollux y su ayuda a Chaldea son suficientes para ponerlo en la lista de asesinatos. La voz de Odiseo permaneció tranquila y serena, pero sus palabras transmitían una determinación de incluso sacrificarse. La gloria de los dioses no debe ser empañada. Quirón asintió. Capítulo 284 Papá oso y bebé oso. Cuando el resplandor del atardecer se desvaneció y el cielo se llenó de estrellas, Salón e Ilia finalmente llegaron a su destino, la isla Perseo. Parecía que pensaba que mientras no abriera los ojos, podría continuar en el salón sin bajar. ¿Todavía le duele? ¿Usaré magia para curarlo? Durante la primera mitad del viaje, Ilia había usado magia para ayudarlo a recuperarse. Gracias a ella, Salón había recuperado su mejor estado. No puede haber ninguna pelea seria después de la puesta del sol. Ilia no parecía convencida y estiró el cuello para observar la espalda de Salón. Al no ver cicatrices ni anomalías, asintió aliviada. Luego frunció el ceño y enfatizó. Dime si te duele. Ilia parpadeó sin vergüenza ni molestia, arqueó la cabeza y la frotó contra la cara de Salón 2 veces, luego dijo con una sonrisa tonta. Eso es demasiado feo. Ilia lo rechazó en voz alta, levantó las cejas y miró ferozmente, fingiendo ser severa y feroz y enfatizó. Si te atreves a llamarme así, ignoraré a mi padrastro de ahora en adelante. Ya lo he olvidado. Una sonrisa tonta reapareció en su rostro y volvió a abrazar el cuello de Salón con ambas manos. Preguntó mirando a su alrededor. Busquemos un lugar donde instalarnos primero, descansemos una noche y nos movamos mañana. Amanecerá si seguimos caminando por aquí. Mejor lo hago. Ilia tenía razón. La isla de Perseo era más grande que las 3 islas que Salón había visitado durante el día. Si caminaba al mismo ritmo, probablemente le tomaría un día entero. Soltó los brazos y saltó de los brazos de Salón al suelo. Levantó la mano y la agitó, y docenas de pájaros fluorescentes salieron volando y comenzaron a explorar la isla desde diferentes direcciones. Al mismo tiempo, Sharon le recordó a Ilia que prestara atención al templo donde podría estar almacenado el núcleo de Festo. Ah. Ilia apretó los puños, claramente odiando a la bestia, pero su atención todavía estaba centrada en los otros familiares. Preguntó Salón. Hemos buscado por toda la isla, pero no hay estructuras que parezcan templos. Sin embargo, encontramos un gran laberinto. Hay muchos monstruos en el laberinto, y los familiares fueron asesinados en cuanto entraron. No hay templo, pero sí un laberinto bien defendido. La descripción de Ilia fácilmente recuerda a la frase cuanto más intentas ocultarlo, más obvio se vuelve. Preguntó Ilia. Si el laberinto es demasiado complicado, descansa afuera durante una noche y reanuda la exploración mañana cuando te sientas mejor.
Siguiendo la dirección indicada por Ilia, tardó unos 10 minutos en llegar al laberinto. Había algunos monstruos rondando la entrada del laberinto. En cuanto Salón derribó a Ilia, los monstruos se abalanzaron sobre él rugiendo. Justo cuando estaban a punto de entrar al laberinto, Ilia de repente señaló a un monstruo en el suelo y dijo: «Este no está muerto, tilde». Salón era demasiado perezoso para acabar con él, así que negó con la cabeza y sonrió, y luego continuó caminando hacia el laberinto. No seas descuidada. En realidad, es porque tienes un fuerte deseo de venganza, ¿verdad? No podemos ser descuidados. Como el familiar había descubierto, casi todas las habitaciones del laberinto estaban habitadas por un cierto número de bestias mágicas. Aunque los monstruos no podían representar ninguna amenaza para Sharon e Ilia, las casi interminables salas del laberinto hacían parecer que el viaje nunca terminaría. Que no lo puedes sentir desde afuera. Dijo Ilia con una mirada cansada en su rostro y con los hombros caídos. Él también se sentía un poco molesto por este laberinto interminable. Descansemos en esta habitación. A él no le importaba, pero no había necesidad de que Ilia sufriera así. Ilia preguntó a sabiendas. Pero giró el cuello para mirar a su alrededor y al instante volvió a fruncir el ceño. Parecía que no encontraba nada que sirviera de colchón o almohada, y ni siquiera había material apto para la transformación mágica. De repente, sus ojos se iluminaron y convocó al gran oso blanco que había sido olvidado en Java. Siguiendo la orden de Ilia, el oso inmediatamente y obedientemente se convirtió en un colchón. Ilia asintió con satisfacción, se sentó contra el pelaje del oso, cerró los ojos y de repente los abrió para mirar a Salón. Preguntó Salón. Ilia se movió hacia un lado, revelando la mitad del cuerpo del oso para dárselo a Salón como respaldo. Los Cerberus, Echidna, Atlantis Guards y Warcraft aportaron una cantidad considerable de patrimonio, y junto con los recolectados anteriormente, ha alcanzado las 3600 unidades. El número de habilidades especiales que se necesitan mejorar es: cuerda demoníaca, 200 unidades, favor, 500 unidades, ojos estrellados, 1000 unidades, marca solar, 1500 unidades, maldad humana, 3000 unidades. Si no es suficiente fortalecerlos todos, entonces ¿cuál debo fortalecer? En términos de frecuencia de uso, el orden debe ser favor, marca solar, pupila estelar, mal humano, cuerda atadora demoníaca. Sin embargo, debería haber otra oportunidad para obtener la herencia. Desde la perspectiva de aumentar la fuerza existente, las dos opciones son pupila estelar más marca solar, o mal humano. Teniendo en cuenta que no importa cuánto se fortalezca la pupila estelar, probablemente sea imposible disparar a la diosa de la luna en el espacio exterior, y el efecto de la marca solar fortalecida probablemente sea aumentar el límite de almacenamiento y la velocidad de absorción. Entonces la mejor opción en este momento debería ser una Neville, una habilidad especial con múltiples funciones. Pero cuando activó la opción de mejora, el mensaje del sistema le impidió continuar. Consejo: no podrás usar esta habilidad durante el proceso de fortalecimiento. La base espiritual invocada se liberará forzosamente. La duración es de 2 horas. ¿Quieres fortalecerla? Sí/no. Al mismo tiempo, el sistema proporciona un efecto mejorado de antemano. Pero el problema es que Goetia ya no está aquí. Una vez que esta base espiritual sea eliminada, si quieres volver, a menos que se despliegue el cuerpo real, la tercera habilidad solo puede ser la teletransportación, lo que significa que solo se mejoran los atributos físicos. Sin embargo, la mejora de los atributos de 4 dimensiones de 5 puntos no puede jugar un papel decisivo a la hora de resolver la amenaza actual que plantea la diosa de la luna Artemisa. Además, rehacer la base espiritual consumirá 5 puntos de atributo gratuitos, lo que es suficiente para mejorar todos tus atributos. No. Consejo: no podrás usar esta habilidad durante el proceso de mejora, que dura 30 minutos. ¿Quieres mejorarla? Sí/no. Sí, sí, sí. Recordatorio. Refuerzo en curso, quedan 29 minutos y 59 segundos. Espera, fue un poco aburrida. Salón se recostó en el lomo del oso, de suave y cómodo pelaje, y sintió que estaba a punto de quedarse dormido. Decidió intentar fortalecer a la luna estrella al mismo tiempo. Consejo: no podrás usar esta habilidad durante el proceso de mejora, que durará 20 minutos. ¿Quieres mejorarla? Sí/no. La recuperación mecánica del sistema resultó factible y Sharon aprovechó la oportunidad para activar la mejora pupila estrella. Recordatorio. Refuerzo en curso, quedan 19 minutos y 59 segundos. Sugerencia: mejora completada. Cuando casi me quedé dormido, se lanzó la pupila estrella con el doble de consumo y el doble de daño, pero la opción en la interfaz de mejora aún estaba seleccionable. De ninguna manera. Sugerencia: herencia insuficiente, no se puede actualizar. Maldición. Nunca pensó que pudiera fortalecerse una segunda vez. ¿Significa eso que, si hay un número ilimitado de herencias, puede fortalecerse un número ilimitado de veces? Desafortunadamente, el sistema no respondió como de costumbre. Simplemente cerró los ojos y se sumió en un sueño ligero. Después de unas 2 o 3 horas, Salón sintió que su cuerpo se aligeraba. Ilia se estiró, guiñó un ojo y rápidamente sus ojos se volvieron claros y brillantes. Entonces se pusieron de pie, estiraron sus cuerpos y continuaron avanzando hacia el laberinto. Tras la restauración del estado, la velocidad de avance se aceleró considerablemente.
Los monstruos que habitaban el laberinto y los dispositivos de defensa autónomos fueron completamente incapaces de detenerlos. Tardaron solo la mitad del tiempo previsto en llegar a la parte más profunda del laberinto. Llegaron a una habitación que era muy similar al templo de la isla de Deimos. Una consola de control de estilo ciencia ficción se construyó en el centro de la habitación, pero Salón no tenía intención de mirar. Simplemente estiró el brazo y clavó la palma de la mano en el centro de la consola. Pista. Extrayendo unidad especial de IA. Al mismo tiempo, sonó una alarma estridente y la voz de Hefesto provino de la transmisión de la consola. Un sirviente de la historia humana, una identidad desconocida. Salón no pudo abandonar la consola y ordenó apresuradamente. Ilya tarareó en señal de insatisfacción, puso sus manos en sus caderas y envió a su gran oso blanco hacia adelante. He estado resfriado y con fiebre estos días, y mi rutina diaria ha sido un poco caótica. Me recuperaré lo antes posible. Capítulo 285 Guerrero del Amor Sharon. Pista. Extrayendo unidad especial de IA. La invasión del sistema fue lenta, lo que le dio a Hefesto la oportunidad de resistir. Entonces, un gran número de guardias mecánicos irrumpieron en la habitación y atacaron a Sharon. Sharon no podía moverse en ese momento y tenía que mantener el contacto con la consola, por lo que la tarea de luchar recayó en Ilya. Ilya ordenó a su oso que se abalanzara sobre el guardia mecánico. Algunos de los guardias mecánicos fueron detenidos por el oso, pero más guardias mecánicos evitaron al oso y dispararon rayos mágicos de alta energía a Salón desde diferentes posiciones. Los rayos impactaron en la palma de mi mano, quemando la capa más externa de la piel y causándome un ligero dolor punzante. Solo ocasionalmente usaba la pupila estelar mejorada para ayudar a Ilya a aliviar la presión, y el resto de su atención se centraba en el sistema. Date prisa, date prisa, date prisa. Vamos, vamos, vamos. Arya, tú, maldita sea, eres el mejor. De repente, la penetrante alarma que no cesaba, resonó la voz mecánica de Hefesto. Nivel de amenaza, enemigo natural. Fabricar un detonador para detonar las unidades centrales restantes. Equivalente estimado de explosión, 1,5 millones de unidades mágicas. 1,5 millones de unidades mágicas. 1500 palos de curry explotaron al mismo tiempo. A menos que se activara el escudo idealista, no habría posibilidad de supervivencia. Solicitar ayuda del caza interestelar tipo francotirador Artemis. La probabilidad de supervivencia de esta máquina. 0, la probabilidad de matar al intruso. 65%. De Hefesto, pero pensándolo bien, la forma en que piensan las máquinas es diferente a la de los humanos, y si el objetivo se puede lograr es la máxima prioridad. ¿Pero qué hacer ahora? El poder del camión lunar y no pudo resistirlo. ¿Deberíamos rendirnos cuando vamos ganando? ¿Deberíamos huir cuando sopla el viento? Pero el sistema obviamente no estaba dispuesto a dejarlo huir y de inmediato proporcionó una solución. Comunicando con la unidad Artemisa. Puedes usar un punto de atributo gratuito para protegerla durante 1 hora. Tiempo necesario para absorber la unidad principal de Hefesto. 4 horas, 39 minutos y 6 segundos. Costará 5 puntos de atributo, pero no sabemos qué cambios específicos ocurrirán en el sistema. ¿Quieres arriesgarte? Sin embargo, el sistema parece haber absorbido la unidad central de Hefesto y también ha proporcionado una solución alternativa. Alternativa. Consume 5 puntos de atributo gratuitos para acelerar la absorción de la unidad central de Hefesto. Tras la aceleración, el tiempo se puede reducir a 0,023 segundos. Acelera, acelera. Luego, con un sonido de silbido, la consola central de Hephaestus quedó en silencio como una computadora apagándose, y el indicador del sistema sonó. Aviso. Absorción completada, Hefesto fuera de línea, en mantenimiento y optimización. En cuanto a los pocos guardias mecánicos que quedaban, se detuvieron en el lugar como si sus baterías se hubieran desconectado cuando Hefesto se desconectó. Los ojos de Ilya se abrieron de sorpresa, inclinó la cabeza y pensó por un momento, luego usó sus manos para lanzar magia y aplastó a los guardias impotentes en chatarra. ¿Ya terminó el padrastro? Ilya, espérame un momento. Ilya ya no rehusó un gesto tan íntimo. Entrecerró los ojos y se frotó contra la mano de Salón como un osito, y luego respondió obedientemente. Iré a ver si hay algún material que pueda usar. Ilya se adentró en la montaña de restos mecánicos para buscar un tesoro, mientras Salón continuaba observando los cambios en el sistema. Optimización completada. Se agregó nuevo módulo. Fija. Fija. Consume materiales y maná para crear objetos. Los modos de forja se dividen en creación personalizada y creación según planos. Los tipos de objetos incluyen, entre otros, armas, vehículos, joyas y objetos de producción. Materiales recomendados: carne, minerales de alta calidad y cualquier otra sustancia misteriosa. Número de planos en mano: 3. Paradero de los planos restantes: las partes cortadas por Muramasa. Los 3 planos tienen cada uno su propio uso. Un arco largo compuesto diseñado específicamente para contrarrestar a los cazas interestelares tipo francotirador, una flecha diseñada específicamente para el arco largo compuesto y un anillo de rosa único en su tipo. Sugerencia. Se agregó el módulo de preguntas y respuestas a. De preguntas y respuestas 1. Formula preguntas y respóndelas con base en los datos disponibles. Formular preguntas y responderlas es gratuito.
Módulo de preguntas y respuestas 2. Formula una pregunta o solicitud, y luego respóndela con base en datos y algoritmos existentes. Formular preguntas es gratuito, pero calcular la respuesta consume 50 unidades mágicas por segundo. Asegúrese de la exactitud de la pregunta. Incluso si solo le contaran la información que tenía, sería suficiente para responder las innumerables dudas de salón. ¿Es solo un sistema? ¿De dónde proviene? Primero hizo una pregunta que todo viajero en el tiempo con un sistema quería saber. La pregunta es vaga. ¿Debo realizar algunos cálculos antes de responder? La próxima vez, si no puedes responder una pregunta directamente, simplemente calcula la respuesta y respóndela sin confirmarla, ¿de acuerdo? Reconocer la solicitud y confirmar. Esta optimización consumirá 300 unidades de maná. Optimización en curso. La optimización está completa. Las preguntas que no se pueden responder directamente utilizando los datos del sistema se responderán mediante el cálculo. Cálculo del problema. Cálculo completado. El sistema fue creado y nombrado por quien lo interrogó. Este le ayuda a establecer una línea temporal independiente llamada historia posterior. Antes de la optimización de la unidad central de Hefesto, la unidad central del sistema tenía una similitud del 99,76% con la célula lunar. Tras la optimización, la similitud es del 82,55%. Respuesta completada. Afirmativo. No hay rastros de modificación en estos datos. ¿Cuándo se creó? ¿Cuánto tiempo lleva en funcionamiento? Además de mí, ¿quién más lo ha usado? Pero el sistema respondió. El proceso de producción no fue registrado. Primera ejecución. Hace 15.435 años, 6 meses, 14 días, 6 horas, 17 minutos y 5 segundos. Tiempo de espera. Aproximadamente 15.400 años. Número de reinicios. 5. Número de reinicios restantes. 0. Usuarios anteriores. Interrogador, 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 interrogador. Respuesta completada. Pensar en el significado de la respuesta, Sharon hizo una nueva petición insatisfecho. ¿Podrías cambiar tu dirección y llamarme maestro de ahora en adelante? Reconocer la solicitud y confirmar. Esta optimización consumirá 100 unidades de maná. Optimización en curso. Optimización completada, maestro. ¿Cuándo puedo volver a reiniciar? ¿Por qué no tengo recuerdos relevantes? Afirmación. Tras reiniciar, se volverá a seleccionar la era de los caracteres en los datos para su liberación. Debido a la lógica causal temporal, será necesario formatear el sistema al reiniciar y las memorias del propietario se restaurarán en el nodo que éste haya establecido. Algunas memorias clave se conservarán en los fragmentos de memoria y podrán leerse tras su recopilación. Resulta que lo instalé yo mismo. Parece que aún hay algunos riesgos que hay que evitar, pero cuando se trata de los fragmentos del recuerdo, Sharon está un poco abrumado y no puede evitar quejarse. Fragmentos, por favor dime dónde conseguir los 2 fragmentos restantes. Calculando. Cálculo completo. Posibles individuos portadores de fragmentos de memoria. Kiara Sesmin 83%, Gilgamesh 66%, Goetia 51%. Tasa de recepción tras la muerte de un individuo portador, 100%. Tasa de recepción al alcanzar el 100% de favorabilidad, 100%. ¿Cómo podría ser Gilgamesh y Goetia? ¿Entonces clarividencia significa omnipotencia? Pensó en otra pregunta. ¿Cuál es la conexión específica entre ellos? Este mundo contiene 2 fuerzas fundamentales que desafían todas las reglas. Al alterar el destino de un personaje específico, el maestro obtiene poder del destino, y al aumentar la preferencia de un personaje específico, el maestro obtiene poder del amor. El sistema convierte el poder del destino y el poder del amor en puntos de atributo gratuitos, con una pérdida de aproximadamente el 5%. Respuesta completada. ¿El poder del destino y el amor que ignora las reglas? Entonces no soy solo el padre del destino, sino también un guerrero del amor. Comparado con su silencio anterior, recibir una respuesta concreta del sistema ya era bastante satisfactorio. Sin embargo, todavía tenía una pregunta clave que plantear. Al igual que Ilia, que estaba mirando a su alrededor, Sharon todavía se mostraba reacio a renunciar a esta hija que obtuvo gratis, pero la estrategia perfecta no era tan fácil de lograr. Hay una madre anciana en casa por la que estoy preocupada, por lo que la respuesta a esta pregunta es crucial. Negativo. Una vez establecida la línea temporal de After Story, aceptar personajes que no hayan alcanzado la conquista perfecta requiere consentimiento, o podría ser necesaria la adopción forzada. Él meneó la cabeza y sonrió, luego continuó preguntándole al sistema. Completar el gran santo grial de la tercera ley otorgará un 10% de finalización, y el componente central Moncey otorgará un 30% de finalización. El santo grial de la tercera ley y Moncey son cosas que ya no existen o no se pueden encontrar en la línea mundial de Chaldea. Parece que es imperativo encontrar las coordenadas para viajar a mundos paralelos. No sería demasiado tarde para preguntarle al sistema cuando tuviera tiempo libre. ¿Para qué sirven? ¿Cuántas más se necesitarán? Si hay más de ellos, entonces es hora de empezar a pensar en cómo luchar contra los dioses mecánicos del Olimpo. Afirmativo. Reducir la similitud con la Moncey aumentará significativamente las posibilidades de capturar sus componentes principales. Pronóstico. 35%-85%.
Según los datos registrados por Evaestus, el requisito restante son 2 unidades principales de móviles UIF sin pérdidas. Sin pérdida, entonces es básicamente equivalente a necesitar 3 o incluso 4. Sin contar a Hefesto, solo hay unas 5 o 6 lunas en el Olimpo. Parece imposible ignorar a la diosa lunar en el cielo. ¿Existen otros métodos? La primera pregunta es cierta. La segunda aún se está calculando. Cálculo completado. Puedes usar la función de forja para crear un vehículo todoterreno. Según los materiales disponibles, se requieren 500 kilogramos de escombros del sistema de defensa del templo, 1000 unidades de legado de teos y 30 minutos de fija. En cuanto a los restos, sin mencionar los 500 kilogramos, eran más de 5000 kilogramos. Calculando. Afirmativo. Añadir la función a escala nanométrica costará 500 unidades adicionales de legaki. Sin embargo, Salón tiene otros requisitos. Por ejemplo, lleva a tu amada a dar un paseo y, cuando sientas que estás listo, busca un lugar desierto. La belleza es un término subjetivo. No existe un estándar específico y no se puede calcular. El sistema no entiende palabras subjetivas y eso es bueno. Hazme unos cuantos planos más para que pueda elegir. Se acusa recibo y confirma la solicitud. Los dibujos se están produciendo aleatoriamente. La cantidad inicial del lote es de 100. Tenía experiencia en crear humanos con Tiamat, sabía que este asunto no se lograría en poco tiempo cuando escuchó la palabra aleatorio. Revisó los demás detalles sobre la función de forja y continuó. Para el arco largo compuesto y las flechas diseñadas específicamente para el caza interestelar tipo francotirador, además del escudo y la armadura de Aquiles mencionados en el plano, ¿hay algún material alternativo que pueda obtener? Sería mejor si se lo pudiesen arrebatar al enemigo. Pero inesperadamente. Calculando. Cálculo completado. Material alternativo. Favor. ¿Quieres rebelarte, verdad? ¿Cómo te atreves a pensar en quitarme mi favor? Pero cuando Iria vio su mirada enojada al aire, no pudo evitar mirarlo con duda, preguntándose si su padrastro estaba loco. Elimina el equipo de favor y Aquiles. Calculando. Cálculo completo. Material alternativo. La armadura de Odiseo. Bueno, ahora Odiseo tiene una razón más para morir. Capítulo 286. Recogí una berenjena colorida. Para fabricar un arma capaz de derribar a Artemisa, la diosa de la luna, Odiseo debe ser despojado de su armadura. Primero trata de Odiseo, luego del dios de la luna en el cielo y finalmente de Poseidón en el mar. Al mismo tiempo, también debes recolectar las unidades centrales de las máquinas Luna y Poseidón. Para completar la colección, es necesario utilizar vehículos todoterreno fabricados a partir de módulos de fija. Pero resultó que todavía subestimaba el módulo compuesto por el núcleo de Festo, el dios de la forja. Cálculo completo. Seleccione un plano. Diferentes planos afectarán ligeramente el rendimiento del vehículo. Los límites superior e inferior no superarán el 0,5%. El sistema generó 100 dibujos en la primera ronda de cálculos, ninguno de los cuales mostraba ningún medio de transporte conocido por Salón. Todas eran naves espaciales que solo se veían en películas de ciencia ficción. Sin contar el exterior, la velocidad máxima de vuelo de la aeronave es Mach 5 y su velocidad máxima sumergida es Mach 1. La capa exterior puede soportar hasta 200 unidades de energía mágica sin sufrir daños y puede almacenarse en el sistema en cualquier momento. El único inconveniente es que si el avión se estrella y resulta dañado, el coste de reparación probablemente sería suficiente para construir uno nuevo. Sin embargo, los materiales para construir el avión eran todos gratuitos, por lo que Salón no se sintió mal por ello y seleccionó cuidadosamente entre los 100 dibujos. Debido a la escasez de materiales, cada avión está diseñado para ser pequeño y elegante, y la cabina solo tiene capacidad para 2 o 3 personas. Definitivamente no será posible llevar a toda la familia de viaje en el futuro. En fin, ya tengo el módulo de forja, y el plano de cálculo del sistema solo consume maná. ¿Puedo encontrar otros materiales para construir uno más grande más adelante? Planos seleccionados, materiales invertidos, producción del vehículo en marcha. Tiempo restante. 29 minutos y 59 segundos. 30 minutos no es mucho tiempo. Pero Salón no tenía nada que hacer por el momento. La habitación en la que se encontraba no solo estaba extremadamente oscura, sino que también estaba llena de los restos de los protectores mecánicos. Incluso si el avión estaba construido, no había dónde guardarlo. Sería mejor que esperara afuera. Después de pensarlo un rato, le preguntó al sistema. Si fuera así, ¿no sería una tontería volver a atravesar ese laberinto increíblemente largo? El sistema ya ha obtenido la información de Hefesto y debe saber la respuesta. Afirmativo. Maestro, gire 75 grados a la derecha y avance 15 metros. Presione el área marcada para activar el canal de eyección de emergencia. El dispositivo de eyección llegará a la costa noroeste de la isla en 20 segundos. La costa noroeste parece estar opuesta al lugar donde desembarcamos antes, por lo que no deberíamos encontrar ningún peligro si llegamos a ese lugar. Solo hay un botón rojo en el reposabrazos del asiento. No tienes que adivinar qué es el mecanismo de arranque. Vuelve a presionar este botón en medio minuto. Ah, y recuerda guardar el oso. Parecía un poco asustada y reticente a separarse de Salón, pero sensatamente se abstuvo de hacer peticiones que pudieran causar problemas. Iria sonrió felizmente, con una mano alrededor del cuello de Salón y la otra en el botón del apoyabrazos del asiento.
El asiento se movía a una velocidad muy rápida y el pasillo estaba completamente oscuro, sin nada en él excepto el silbido del viento en mis oídos. Y el fuerte grito de Ilia. Le rascó suavemente la nariz a Ilia, haciéndola hacer un puchero de insatisfacción. Pensó un momento, luego sonrió y dijo: será una experiencia muy emocionante llevarla a volar fuera del avión. Ilia parpadeó, sus ojos se llenaron de confusión. Solo espera un poco más. El avión tardaría más de 20 minutos en completarse, así que no podía despegar ahora aunque quisiera. La isla también estaba oscura, pero las estrellas que salpicaban el cielo hacían que la playa fuera romántica. Ilia preguntó mientras corría de regreso. Contactaré a Chaldea al amanecer para ver si encontraron a Mash. Si no, les ayudaremos a encontrarla primero. Planea enfrentarse al dios Meta en este cinturón perdido tras asegurar su partida sana y salva. Ilia asintió. Tras unos segundos, parpadeó de repente y preguntó: ¿es Masu la chica de cabello rosa y armadura mecánica negra a la que se refería mi padrastro? Es improbable que se desplace a un lugar tan lejano. Pero Ilia asintió afirmativamente y explicó. Justo ahora, mientras ordenaba la información, encontré a una chica vestida de forma diferente a los aldeanos de la isla. Sus reacciones mágicas eran como las de un sirviente, así que quería confirmarlo con mi padrastro. Ilia estaba lleno de cautela, como si temiera que Salón la culpara por no contarle la noticia a tiempo. Pero Sharon estaba demasiado ocupado mimándola como para culparla. Ahora, recompensemos primero al héroe. Aunque no hubiera remedio, no podía enojarse por ello. Iremos a encontrarnos con Masu primero. Salón la sujetó por la pantorrilla para ayudarla a sentarse y se dirigió hacia Masu. Unos minutos después, llegaron al pueblo de la isla. Salón no quería perturbar el descanso de los aldeanos, así que preguntó en voz baja: ¿dónde está Masu? Ilia palmeó el dorso de la mano de Sharon para indicarle que lo soltara, luego saltó de su hombro al suelo y dijo en voz baja, imitándolo. Parecía que la persona en la tienda respiraba lenta y tranquilamente, como si estuviera durmiendo. Aunque la voz era fría, me resultaba familiar. Era Masu, quien se había separado del pueblo de Chaldea. Pista. Favorabilidad de Masu +5. Se escuchó otro sonido de armas siendo descargadas, y luego la cortina de la tienda se abrió y Masu salió arrastrándose de la tienda. Su rostro estaba demacrado y parecía que no estaba durmiendo, como Salón había supuesto, sino que esperaba ansiosamente que llegara la esperanza. ¿Los encontraste antes de venir aquí? ¿Encontraste al maestro? ¿Cómo está? ¿Está bien? Lo que más la tranquilizó fue la verdad que Salón había dicho. Fujimaru también está a salvo. Los esperamos. Causada por el ataque de la diosa de la luna, se recuperó rápidamente con la ayuda de la magia, por lo que Salón tiene una gran confianza en el nivel de magia de Ilia. Pero Ilia no actuó de inmediato. Infló las mejillas y dijo: ¿está tan débil ahora porque tiene poca magia? ¿O tal vez tiene un poco de hipoglucemia? Pensándolo bien, hace tiempo que no como. De repente, Masu dijo: en mi tienda, hay comida. Los aldeanos me la dieron. Su voz era muy débil, como la de alguien que lleva varios días hambriento y sin fuerzas. Con el apoyo de Salón, insistió en entrar en la tienda. Aunque no era lo suficientemente exquisita, al menos la cantidad era suficiente. Ilia ya había entrado en la tienda y estaba de pie junto a la mesa, tomando un trozo de filete y llevándoselo a la boca. Al ver entrar a Salón y a Mash, se detuvo de inmediato, se dio la vuelta y sonrió con picardía, se llevó el filete a la boca, cogió el plato y corrió hacia allí. Quería que comiera rápido y no pasara hambre. ¿Qué considerado? Ilia levantó las cejas como un pequeño tigre con el pelo erizado y empujó el plato hacia adelante 2 veces con todas sus fuerzas. Sin embargo, este espíritu no necesitaba comida y solo comía para saciar sus antojos. Sonrió y negó con la cabeza para indicar que no necesitaba comida. Ilia giró la cabeza e ignoró a Salón y le entregó el plato a Masu, pero Masu tomó un trozo de filete y no movió la boca durante un largo rato. Preguntó Salón preocupado. No puedo comer, ¿puede Salón llevarme primero a buscar al maestro? Sigo sin sentirme tranquilo si no puedo verlo. Al oír esto, Salón se enojó un poco. Frunció el ceño y la reprendió severamente. ¿Cómo puedes no comer? ¿Cómo puedes encontrar a Fujimaru sin un cuerpo sano? Y, con tu debilidad actual, un fuerte viento te volará. ¿Cómo puedes reunirte con Fujimaru y los demás? Entiendo, comeré. La fuerza actual del protagonista es demasiado débil para conquistar el Olimpo. Necesita practicar y subir de nivel para mejorar su fuerza. Mañana terminará este volumen y se lanzará el siguiente. Guerra del Santo Grial de Ciudad Snowfield de FSF. Capítulo 287. El legado del dios del automóvil de Innsbruck. A medida que Masu comía plato tras plato de comida, su rostro gradualmente se fue sonrojando. La voz ya no es tan débil. ¿Por qué acabó Mash en esta isla? Está a cientos de kilómetros de donde te bombardearon y donde encontré a los demás. Si tuviera esa habilidad, no estaría atrapada aquí esperando la llegada de Chaldea. Como era de esperar, Masu continuó. Incluso con nuestros fantasmas nobles activados, solo pudimos resistirlos una fracción de segundo. Estaba a punto de desatar el poder de nuestro exoesqueleto espiritual para ganar un poco más de tiempo, pero Fufu me transportó repentinamente a esta isla.
No pude contactar con el maestro y pregunté a los aldeanos, pero no obtuve noticias de ellos. Así que no sabía qué hacer. La escena de aquel momento fue restaurada en la narración de Masu. No es de extrañar que Chaldea sobreviviera a semejante bombardeo. Resultó que dependía del escudo idealista para resistir la primera oleada de impacto. Se supone que Fufu trasladó a Masu por la fuerza en el último momento porque consideró que el pueblo de Caldea tenía grandes posibilidades de sobrevivir. Parece que transferir a Masu le quitó mucha energía, de lo contrario no habría despertado todavía. ¿Por qué estás tan débil? Ilya reconoció a Fufu, gritó de sorpresa y rápidamente lanzó una magia de recuperación. Fufu se despertó de su sueño, levantó sus patas delanteras y se frotó los ojos, luego miró a Ilya y luego a Salón. Entonces, sus ojos se iluminaron de repente y saltó sobre el hombro de Salón con un silbido. Juntó las garras y las giró hacia arriba, dejando al descubierto 2 trozos de carne, e hizo un gesto de súplica hacia Salón. Mi manga se está acabando. Se refería al bloque mágico que Salón le había enviado la última vez en el cinturón perdido ruso, pero el objeto de almacenamiento era de Goetia, y Salón no lo tenía. Así que intentó liberar la magia de sus dedos para ver si Fufu podía absorberla directamente. Sin embargo, tan pronto como el poder mágico dentro de la base espiritual emergió de las puntas de los dedos, el aura oscura y siniestra revelada hizo que Salón y Fufu retrocedieran un paso al mismo tiempo. Fu. El poder de otra bestia. ¿Quieres hacerme daño? Los intensos gritos de Fufu llamaron la atención de Ilya y Masu, quienes les dirigieron miradas desconcertadas. Acababa de descubrir que el poder mágico generado automáticamente por esta base espiritual tenía el efecto del contrato de base, y obviamente no era algo que pudiera dárselo a Fufu. Le susurró a Fufu. Esperemos hasta el amanecer. Entonces el poder mágico volverá a la normalidad. Fufu se sintió feliz y ya no estaba enojada. Dijo bien y saltó de nuevo al hombro de Masu, y luego rápidamente a Ilya. Los 2 pequeños fantasmas de pelo blanco se llevaron bien inmediatamente y comenzaron a jugar felices. Sabiendo que ansiaba ver a Gudako, Zaron hizo un gesto tranquilizador y le ofreció la mano a Ilya. En cuanto confirmemos la ubicación de Chaldea, iremos allí. Desbloqueó el sello mágico y se lo entregó a Salón. Encontré a Masu. Vio a Masu al otro lado del comunicador y gritó emocionada. De verdad es Masu. Genial. ¿Dónde encontró Salón a Masu? Buscamos en todas las islas cercanas y no la encontramos. ¿Y acaso Salón no se topó con la flota de Odiseo? Su encuentro con Odiseo y continuó hablando de la situación actual. Mas se ha quedado varado aquí por circunstancias imprevistas. ¿Dónde estás ahora? Nos vemos enseguida. Acabamos de atracar en una isla y aún no sabemos qué está pasando. Enviaré las coordenadas al comunicador. Salón, ven cuanto antes. Les contaré a todos la buena noticia del hallazgo de Mash cuando despierten. De Da Vinci hicieron que Salón se diera cuenta una vez más de que era tarde en la noche cuando la mayoría de la gente dormía, y dijo avergonzado. ¿Perturbé tu descanso? Estoy ocupado reforzando el barco. Da Vinci sonrió y agitó la mano. Sin embargo, el riesgo de que este barco continúe su viaje virtualmente sumergible sigue siendo demasiado grande. Lamento haber preocupado a todos. Regresaré lo antes posible, interrumpió Masu. El avance no fue rápido. Después de todo, Salón no podía cargar a Mash ni dejar que lo montara como lo hizo antes con Ilya, así que cuando llegaron a la costa, el cielo ya palidecía. Preguntó, desconcertada. Sharon, ¿dónde está tu barco? Pero ¿cómo vamos a encontrarnos sin un bote ahí? Ilya gritó emocionado, saltó 2 veces en el lugar y al segundo siguiente saltó al avión. Tras preguntarle al sistema, descubrió que podía usar su mente, así que ordenó directamente al avión que abriera la escotilla mentalmente. Y cayó dentro. Ten cuidado. Después de todo, Ilya era una sirvienta compuesta por múltiples dioses, y probablemente no recibiría ni un rasguño si caía así. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Salón confundido. Ilya dejó de hacer lo que estaba haciendo, levantó la cabeza, parpadeó y luego dijo con naturalidad. ¿Dónde lo escondió mi padrastro? Dímelo rápido. Sus ojos estaban llenos de anticipación por controlar la aeronave, probablemente porque había heredado el amor de Iris Biel por conducir vehículos. No existe tal cosa. Se acuclilló en la esquina, mirando hacia la pared, abrazándose las rodillas y murmurando, como una niña pobre abandonada por el mundo. Fufu gritó de sorpresa e intentó saltar a los brazos de Ilya para actuar de manera linda nuevamente, pero fue bloqueado por la barrera formada por magia y no pudo acercarse. ¿Qué debo hacer? Fufu se dio la vuelta y le preguntó a Salón, pero Salón quería preguntarle algo más. Sin embargo, Salón no está indefenso. Ya le ha pedido al sistema que vea si puede crear un volante fácil de usar para que Ilya lo disfrute. Calculando. Cálculo completo. Agregar una consola requiere 100 unidades de herencia. Esta consola tiene menos autoridad que el propietario y puede eliminarse en cualquier momento. ¿Qué más decir? Solo agrega más. Mientras pueda hacer felices a los hijos, esta cantidad de herencia no es nada. Incluso si se necesitara más herencia, solo costaría más encontrarla y robarla. Aprobada. Módulo de forja activado. Quedan 30 segundos. Pasó rápidamente medio minuto, y un dispositivo de control remoto con una altura que coincidía exactamente con el cuerpo de Ilya se elevó frente al único asiento en la cabina.
Ilya seguía dibujando círculos en la esquina, sin percatarse aún del nuevo dispositivo en la cabina. Salón gritó rápidamente. ¿Eh? Ilya se dio la vuelta con un puchero, y en el momento en que vio el control remoto, sus ojos inmediatamente se iluminaron con sorpresa. Se levantó, pero no corrió al control remoto de inmediato. En cambio, se abalanzó sobre Salón, le abrazó la cabeza y le dio un fuerte picotazo. Agarró el volante con el control remoto con ambas manos y echó un vistazo rápido. Quizás dándose cuenta de que era similar a conducir, Ilya pisó el acelerador a fondo sin esperar a que Salón se lo recordara. Lo siento, Masu, Fufu. Estaba al volante, también se sentía incómoda. Se disculpó y se frotó la cabeza, mareada. Quizás porque su tono no era lo suficientemente duro, Ilya se rió entre dientes y dijo con confianza. Solo soy una persona común y corriente con un poco más de poder, no un dios omnipotente. Aunque pueda protegerte ahora, ¿qué pasará cuando no esté cerca? Ilya parpadeó y actuó de manera linda. ¿Gritarle a mi padrastro para que me salve? Sé que me equivoqué. La próxima vez tendré más cuidado. Cuando son sensatos, son como tesoros caídos del cielo, pero cuando causan problemas, son como demonios que salen corriendo del infierno. Saltan entre ángeles y demonios, lo que agota a la gente. Pero hay cosas más importantes ahora que educar a Ilya. Primero enviemos a Masu a reunirse con la gente de Chaldea. Una vez que estemos allí, podrás aprender poco a poco a manejarlo. Está bien. Padrastro, tú puedes conducir y yo aprenderé de ti. Ilya tocó el volante de mala gana 2 veces y luego se levantó del asiento del conductor. Luego fue empujado hacia atrás por Salón. Ilya parpadeó confundida. Tras ascender 50 metros, ajustó su rumbo y se dirigió hacia la isla Hécate, donde se encontraban los caldeos. Aún así, después de volar solo 10 minutos, vieron la isla Hécate ubicada en el mar frente a ellos. Desde lejos, Salón vio a los 2 sirvientes, París y Aquiles, preparando sus arcos y flechas, observando con atención desde la cubierta. Parecía que Chaldea también había descubierto la existencia del avión. No se acercó precipitadamente, sino que activó primero el comunicador. Soy yo quien vuela en el cielo, no el enemigo. No ataques. Me quedé impactado. Resultó ser Sarón, iré a decírselo enseguida. Da Vinci en la pantalla se dio una palmadita en el pecho y respiró aliviado, luego salió corriendo sin siquiera apagar la comunicación. Gurako y Masu se abrazaron fuertemente y lloraron, mientras Fufu estaba atrapado entre ellos, tocándolos de izquierda a derecha para consolar a las 2 chicas que habían escapado de la muerte. Pensé que podría terminar esta parte hoy, pero me sobreestimé. Bueno, mañana comenzaré el siguiente volumen. Capítulo 288. El rescate exitoso al final del mar y la llamada desde el otro lado. Yo quería ir directamente a la nave de Caldea para negociar el viaje de regreso, pero Da Vinci ya venía corriendo a toda velocidad con sus cortas piernas. Ella dio una vuelta alrededor del avión y preguntó con curiosidad. El diseño se parece mucho a un artefacto mecánico del cinturón perdido de Atlantis. ¿Lo robó? La insignificante cantidad de poder mágico consumido durante el proceso de fabricación, tanto los módulos de forja como los materiales provienen del efecto restante, por lo que no es incorrecto decir que fueron robados. Realmente soy un genio. El pequeño Da Vinci sonrió dulcemente y continuó estudiando el avión con la barbilla apoyada en la mano. Lo único destacable es la precisión de fabricación y la extrema eficiencia de los materiales utilizados. Si no, ¿podemos desmantelarla? Nuestra nave actual está demasiado lejos para una inmersión imaginaria. Incluso con múltiples capas de protección mágica, no hay forma de garantizar la seguridad durante la inmersión. A escuchar que el avión recién construido iba a ser desmantelado. No es que me den pena los materiales. Esos consumibles y herencias no son difíciles de conseguir y son fáciles de recolectar. El motivo de su reticencia a desprenderse de él era que aquel avión era su primer vehículo, aunque ya no era joven, y muy probablemente también era el primer juguete que Ilya, ya no joven, había recibido de su padrastro. Pero como ya han admitido que fue robado, es difícil negarlo. Considérelo simplemente una pequeña contribución a la restauración de la naturaleza humana. Entonces, bajo la mirada particularmente angustiada de Ilya, Sarón asintió y dijo, no tiene otro uso. No te servirá de mucho si viajas. Si lo necesitas, tómalo y desmóntalo. Pista. Favorabilidad de Da Vinci más 10. Muchísimas gracias, Sarón, eres muy amable. El pequeño Da Vinci abrazó emocionado a Salón, recogió felizmente las herramientas y comenzó a desmontar el avión. Ya le había preguntado al sistema que, si se eliminaban las funciones de viaje espacial y buceo profundo, la aeronave requeriría muy poco Teos Legaki. Solo necesitaba encontrar un templo para recolectar algunos materiales y podría construir una nave espacial para niños para Ilya. No es de extrañar que Ilya sospechara. Después de todo, antes de partir, Sarón le había prometido que la dejaría jugar con Masu después de enviarla de vuelta, pero se dio la vuelta y se la dio a otra persona. A pesar de que la causa justa de salvar a la humanidad estaba allí, el joven corazón de Ilya todavía estaba traumatizado, y sus ojos mostraban una mirada de el bebé lo quiere, pero el bebé es sensato y no hace ningún escándalo, pero el bebé todavía se siente muy triste. Después de consolar a Ilya por un rato, Da Vinci ya había desmantelado completamente el avión, dejando solo un enorme módulo envuelto en metal fluido tirado solo en la playa. De hecho, ya le había preguntado al sistema.
Este es el módulo de potencia de la aeronave. La aeronave depende de él para volar por el cielo y el mar. Si lo hackean, se autodestruirá. La tecnología que usa no puede acoplarse a nuestra nave, y no hay suficiente espacio en la nave para traerlo de vuelta. Si tuviera 2 o 3 semanas más, la situación actual requería que regresaran a Caldea cuanto antes para descansar y preparar contramedidas. No había tiempo para quedarse. Después de que los caldeos se fueron, llegó el momento de atacar este cinturón de pérdidas. De regreso cerca de la nave, Da Vinci preguntó mientras clasificaba los materiales para reforzarla. Hablando de eso, ¿Salón se quedará en este Roosevelt? Bueno, todavía quedan algunas cosas que resolver. Da Vinci preguntó de inmediato, y luego sonrió tímidamente. Se acercó y añadió en voz baja. De hecho, Holmes insistió en que preguntara esto. Si Salón no se siente cómodo, no hay problema. Resultó ser Sherlock Holmes. Era normal que Holmes sospechara, y Salón no se sorprendió en absoluto. Lo entiendo. Da Vinci esbozó una sonrisa muy forzada, probablemente pensando en algo malo. No te preocupes, mis objetivos no entrarán en conflicto con Caldea ni con la historia panhumana. No solo no habrá conflicto, sino que además producirá el mismo resultado. Me pregunto cómo se sintieron cuando regresaron al mar errante y descubrieron que el cinturón perdido había desaparecido repentinamente. Me temo que no hay ninguna duda y que Salón puede ser identificado directamente como sospechoso. Entonces me siento aliviado. Recibir la promesa, Leonardo da Vinci dejó de hacer preguntas y dedicó toda su atención a fortalecer el casco. Indefenso, Salón tuvo que ir a charlar con el director gordo, que parecía atractivo. Durante la charla, Holmes se abrió paso a la fuerza e intentó poner a prueba a Salón por todos los medios. Los ataques de ida y vuelta hicieron que el tiempo pasara rápidamente sin que nos diéramos cuenta. Entonces, cuídate, Sarondo. Espero verte la próxima vez. Así me aseguraré de que pruebes mi comida. El director gordo subía y bajaba los brazos, como si quisiera un abrazo pero temiera ser rechazado y pasara vergüenza. Al fin y al cabo, había muchos de sus subordinados observándolo. En cuanto al resto de nosotros, finalmente, se burló de Fufu y le dio un poco de magia solar como bocadillo. Saltó del barco con Ilya en brazos y se quedó un poco más lejos, listo para verlos partir. Los pasajeros del barco regresaron a la cabina uno tras otro. Medio minuto después, una barrera mágica protectora se iluminó fuera del casco, transformándose rápidamente de un objeto sólido en un fantasma, y finalmente desapareció de la vista de Salón. Pista. Rescate marítimo, misión cumplida. Recompensa. Puntos de atributo gratis 10, favorabilidad de Goetia más 10. Caldea fue enviada lejos, pero no solo Salón e Ilia permanecieron en la orilla, sino también Aquiles y París. Preguntó Salón confundido. París resopló inexplicablemente, se dio la vuelta y se sumergió en el denso bosque de la isla, dejando a Salón confundido. Le preguntó a Aquiles desconcertado. Aquiles dijo, he firmado un contrato con los caldeos. Usaré este lugar como punto de referencia hasta que regresen. Lo mismo debería ocurrir con París. Estas dos personas en esta isla serán el ancla para que Chaldea pueda reingresar a esta zona anómala, evitando ser rodeada por el enemigo como la última vez. Si no hay nada más, me iré primero. Aquiles se despidió, y Salón no tenía intención de retenerlo. Simplemente le dijo que se cuidara y se despidió. Cuando Aquiles desapareció en el denso bosque de la isla, Salón llamó a Ilia y le dijo. Una vez que confirmemos su ubicación, iremos a buscar los materiales. Sin ninguna explicación, la inteligente Ilia comprendió de inmediato que su gran juguete iba a ser encontrado. Ella respondió con una sonrisa en su rostro, levantó la mano y saludó, y decenas de pájaros de color cristalino despegaron y volaron hacia las profundidades de la isla. Salón no tiene nada que hacer. Patea las piedras de la orilla para pasar el rato mientras piensa en cómo lidiar con los mechas. Parece como si los residuos se pudieran reciclar. Le preguntó al sistema, si el motor todavía está allí, ¿cuánto material se necesitará para reconstruir el avión? Calculando. Cálculos completados. Rehacer el casco de la aeronave requiere la misma cantidad de materiales mágicos, 600 unidades de herencia. Parece que el motor es el que más herencia consume. Entonces, justo cuando estaba a punto de regresar con ella para preguntarle si había encontrado el templo, una tos leve de repente sonó en sus oídos. ¿Goetia? Se detuvo, se giró para mirar hacia atrás y vio que el aire parecía agrietarse, revelando la figura de Goetia. Chaldea acaba de irse. Goetia obviamente había estado aquí durante mucho tiempo y había estado espiando. Sin embargo, Goetia dijo de repente con solemnidad. Pista. Favorabilidad de Goetia más 1, actual, 40. Completar la misión de rescate de Chaldea, mi preferencia llegó a 39, lo cual es un pequeño avance. Si me esfuerzo más, ¿no debería ser tan difícil llegar a 100? Al ver la mirada perpleja de Goetia, sonrió, hizo un gesto con la mano y dijo. Tras dudar unos segundos, dejó de pensar y dejó de hablar de amigos. Sacó un trozo de madera grabado con patrones mágicos, que se parecía un poco a una memoria US de computadora. Toda la información sobre el Olimpo está aquí. Échale un vistazo. En realidad era una unidad US, pero estaba conectada a un cerebro humano. Una proyección se iluminó sobre la viruta de madera, y lo primero que apareció a la vista fue una ciudad llena de atmósfera de ciencia ficción futurista, así como un magnífico templo flotante sobre la ciudad.
Mirando hacia arriba desde el templo, se puede ver un árbol imponente, cristalino y brillante. ¿Dónde está esto? Es precioso. Ilia se acercó, miró la proyección y luego volvió su mirada hacia Gaetia. ¿Eres amigo de mi padrastro? Preguntó muy educadamente. Hola, espíritu compuesto. El tono de Gaetia era un poco rígido y parecía muy incómoda interactuando con humanos. Sé buena, Ilia, él es el tío Gaetia. Salúdalo. Él estaba asumiendo cada vez más el rol de padre, pero el nombre que dijo hizo que Ilia abriera la boca con sorpresa. ¿La Gaetia que fue quemada? ¿Y Gaetia y mi padrastro son amigos? Ilia tenía una expresión exagerada, como si hubiera subido por error a un barco pirata, pero no había miedo en sus ojos. No me culpes por ser cruel y despiadado, jajajajaja. Ilia rió inocentemente, pellizcó vigorosamente la mejilla de Salón, luego saltó al suelo y le dijo a Gaetia muy cortésmente. Hola, Ilia. Conocernos, es hora de ponerse manos a la obra. De repente, recordatorio, el canal de invocación está abierto. Se ha activado la misión reclutamiento de Gilgamesh. De invocación, pequeño. Probabilidad de paso del maestro, 0%, probabilidad de paso del espíritu maligno humano, 0%, probabilidad de transferencia segura del cuerpo del alma, 100%. De respuesta restante, 29 segundos. Esto no podría haber llegado en peor momento, y con un tiempo de respuesta de menos de 30 segundos, es posible que ni siquiera sea suficiente para terminar 10 frases. Preguntó Salón al sistema. Afirmar. De invocación extendido hasta el límite teórico. Tiempo restante, 4 minutos y 59 segundos. 5 minutos. Abrazó el cuello de Salón y preguntó de mala gana. ¿A dónde va el padrastro? ¿Cuándo volverá? Volveré en cuanto lo termine. La parte que Istar le arrebató lo obligó a irse. Ilia levantó su dedo meñique, buscando tranquilidad. Si no, por favor, ayúdame a enviarla a... No me voy a ninguna parte. Solo estoy esperando aquí a que regrese mi padrastro. Aquí solo puedo dejar las cosas a un lado por ahora. Gaetia asintió en señal de comprensión. El árbol de la imaginación del Olimpo tardará un tiempo en entrar en su siguiente fase, así que hay tiempo de sobra. Te he dado la información. Cuando regreses, procede como desees. Aunque se retrasara unos días, no le daría tiempo a Chaldea para reparar la nave, y mucho menos para preocuparse por cambios importantes en el cinturón perdido. Lo único que me preocupa es la seguridad de Ilia. No corras, no vayas a lugares peligrosos, y si te encuentras con un enemigo, intenta no luchar contra él. Ilia respondió a Saron tal como Saron respondió a Tiamat. Estoy bien. No te preocupes. Si estuviera en otro lugar, con la fuerza de Ilia como un dios compuesto, podría protegerse y simplemente establecerse, pero después de todo, esta era la Atlántida cubierta por el cañón del dios de la luna. Pero a pesar de su preocupación, Salón no tenía otra opción. Solo pudo recordárselo varias veces y respondió a la llamada ante el impaciente gesto de Ilia de ahuyentarla. Capítulo 289. Un hombre y dos mujeres. Oscura y espaciosa habitación esférica, flotaba una silla de madera alta y lujosa. La presencia de la silla hace que el espacio parezca solemne y digno, y el vigoroso anciano sentado en la silla lleva la atmósfera solemne a su extremo. Parecía ser la encarnación de la solemnidad. Tenía muchos títulos como Caleidoscopio, el viejo del tiempo, el mariscal demonio, el viejo de las joyas, etc., y su nombre era conocido por todos en el mundo misterioso. El segundo mago es Kisiath el Riches Chubineuk. Un libro grueso flotaba frente a él, y las páginas pasaban rápidamente, presentando constantemente información e imágenes variadas. Frunció el ceño y levantó la mano para presionar suavemente, y las páginas del libro comenzaron a pasarse hacia atrás a mayor velocidad. MMM. Bao Shiwen emitió un tono de sorpresa incompatible con su temperamento y manipuló las páginas del libro para pasarlas una y otra vez. Tras hojearlas un buen rato, finalmente respiró aliviado. Bao Shiwen volvió a la página donde descubrió el problema por primera vez y la miró fijamente durante un largo rato sin decirle una palabra. Lo que realmente sorprendió a Bao Shiwen fue... Aún así, la capacidad de la segunda ley solo puede convertir un mundo paralelo en realidad, en lugar de lo que acaba de ocurrir, como si un par de tijeras cayera del cielo y cortara los demás mundos paralelos, dejando solo uno. ¿Tiene algo de especial? Déjame echarle un vistazo. Grueso fue pasado rápidamente otra vez. Sin embargo, en los últimos 60 años, se ha desarrollado rápidamente y se ha convertido en una nueva ciudad con una población de 800.000 habitantes. Pero la gente común no sabe que esta ciudad, rodeada de valles al norte, desiertos al sur, bosques al oeste y lagos al este, es en realidad el escenario de una misteriosa y grandiosa ceremonia mágica. Ese ritual mágico es la Guerra del Santo Grial, una guerra en la que 7 maestros convocan a 7 espíritus heroicos para luchar por la omnipotente máquina que concede deseos, el Santo Grial. Y ahora, gracias a los esfuerzos del mago Faldius Dioran y su familia durante más de 60 años, la Guerra del Santo Grial finalmente ha llegado a esta tierra libre. No es la sexta Guerra del Santo Grial. Utilizando la falsa Guerra del Santo Grial como sacrificio para invocar la verdadera Guerra del Santo Grial. Mientras aún se encontraban en las etapas iniciales de preparación y prueba, el Rey Dorado y sus amigos unieron fuerzas en una batalla que fue como una visita divina.
El cielo y la tierra permaneció en los corazones de todos los que observaron la batalla, ya sea cerca o lejos, e hizo que todos los participantes en la guerra del Santo Grial consideraran al Rey Dorado como el enemigo que necesitaba ser eliminado primero. Así es, todos. Incluso los amigos del rey estuvieron incluidos. Pero el Rey Dorado no tenía miedo. Porque es la figura más fuerte de la historia de la humanidad, el rey heroico más antiguo de la humanidad, Gilgamesh. Cuando Gilgamesh conoció a su amigo Enkidu y decidió luchar con todas sus fuerzas, ningún sirviente pudo derrotarlo. Pero, la guerra del Santo Grial nunca fue una pelea uno contra uno. La noche siguiente, Gilgamesh fue desafiado por Saber, Carlos I Corazón de León. El rey, ya sin cautela, lo vio todo y ganó fácilmente. Pero cuando Gilgamesh estaba a punto de quitarle la cabeza a Saber, Álcides, que había abandonado su divinidad y degenerado en vengador, de repente disparó una flecha y se abrió paso en la batalla. Gilgamesh estaba lleno de una ira sin nombre, pero la ira no le hizo perder la compostura. Del rey fluyeron, no solo en grandes cantidades, sino también en elecciones muy específicas, neutralizando fácilmente todos los ataques de Álcides. Pero Gilgamesh simplemente se rió, no solo identificando el tipo de veneno, sino que también abrió con confianza la casa del tesoro, listo para sacar el antídoto que había sido preparado hace mucho tiempo para lidiar con él. El rey es invencible. El maestro de Gilgamesh, el líder de la tribu indígena Tinicirce, que observaba la batalla desde la base, lo creía firmemente. Pero al segundo siguiente, se escuchó el rugido del retorcido y odioso monstruo. Tini vio inmediatamente conmoción, ansiedad y un toque de miedo en el rostro de Gilgamesh, que no era el aspecto que debería tener un rey. Gilgamesh se distrajo con la identidad del monstruo, y en el breve momento en que se distrajo, la puerta del tesoro del rey se cerró. Bloqueado desde dentro. Como propietario de la casa del tesoro, Gilgamesh naturalmente puede abrirla nuevamente, pero eso llevará tiempo. Pero ahora no tenía tiempo, porque la flecha de Álcides estaba tan cerca que no tendría ni un segundo que perder. Incapaz de sacar su tesoro para hacer frente al ataque, Gilgamesh solo pudo esquivar con todas sus fuerzas, pero aún así fue alcanzado en el hombro por la primera flecha venenosa. Gilgamesh gimió de dolor. El poder de las flechas y el veneno que contenían le impedían esquivarlas. Había 9 flechas en total. De la cuarta flecha, definitivamente perforará sus puntos vitales. Pero, de la nada y derribó las flechas restantes, aterrizando en los edificios cercanos y causando vibraciones violentas. Gilgamesh sobrevivió a una situación en la que estaba seguro de morir. La intensa malicia contenida en la lanza de la tierra que lo salvó. Cabello blanco, ojos rojos y un rostro perfecto sin ningún defecto. Gilgamesh nunca había visto un rostro así antes, pero el aroma emitido por el alma oculta bajo la apariencia perfecta le resultaba demasiado familiar. Incluso con los ojos cerrados se puede oler el mal humor, la crueldad y la frialdad que se esconden en él. A pesar de que estaba gravemente herido y un veneno mordaz corría por su cuerpo, Gilgamesh gritó el nombre de la mujer con una sonrisa desdeñosa. Ishtar sonrió con crueldad, sus hermosos pero inexpresivos ojos observaban el sudor frío que cubría el rostro de Gilgamesh debido al dolor. Su sonrisa se volvió más brillante y fría. Revolcándote descontento, gimiendo de agonía. Si pudieras satisfacerme más, quizás te dejaría ir. Como Gilgamesh sospechaba, Ishtar no solo quería matarlo, sino también torturarlo con tanto dolor. Pero de repente Gilgamesh estalló en risas. Deja de bromear. La sonrisa está llena de valentía y confianza de que todavía se puede ganar. Ishtar mostró una expresión de sorpresa y rápidamente sacó una llave lujosamente decorada. Gilgamesh reconoció la llave. Era la llave del tesoro del rey que había descartado casualmente en la cueva abandonada cuando fue convocado aquí. Fue a través de esta llave que Ishtar cerró por la fuerza la puerta del tesoro del rey. Ella usó la llave para confirmar repetidamente que la puerta del tesoro no estaba abierta, y luego continuó mostrándole a Gilgamesh una sonrisa victoriosa. He encerrado los tesoros del rey. No puedes recuperar ninguno de tus tesoros, ni siquiera la espada de la separación. Ahora es el momento de pagar el precio de tu arrogancia. Nadie puede salvarte. Ja 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 ja. Como si acabara de oír el chiste más gracioso. Ante la mirada perpleja de Ishtar, continuó. Pero como le hice una promesa a mi nueva vasalla, debo cumplirla. Al mismo tiempo, también estoy cumpliendo una promesa que no existe en la historia correcta. Así como Gilgamesh entendió a Ishtar, Ishtar también entendió a Gilgamesh. Sobre todo las palabras no existe en la historia correcta le dieron un sentimiento ominoso. Antes de que comenzara la guerra del Santo Grial, le arrebataron el toro celestial que le había prestado. Poco después, Ishtar, quien lo había tomado, regresó con él. Ambas son Ishtar y originalmente son una sola. Si deciden fusionarse, su poder se multiplicará y podrán arrasar con todo y lograr sus ambiciones. Sin embargo, la otra Ishtar parecía tener algunas preocupaciones y solo prometió prestarle su poder, pero se negó a fusionarse con ella. Actualmente se esconde en lo más profundo de este contenedor. Sin embargo, Ishtar, que ya había ofrecido muchas ideas brillantes para esta venganza, permaneció en silencio y no dijo nada. Gilgamesh no se detuvo a esperar a Ishtar, sino que lo anunció al mundo en voz alta. La base espiritual de Gilgamesh estaba al borde del colapso, pero utilizó un cuerpo tan roto para inspirar un impulso magnífico que cambió el color del cielo y la tierra. El poder mágico desató un viento fuerte, y la luz brillante reflejó la postura más deslumbrante del rey.
El paso al fin del mundo se abrió fácilmente. Ishtar mostró una expresión de sorpresa, pero su cuerpo permaneció donde estaba, sin moverse, y no hizo ningún intento de detenerlo. Ella pensó que Gilgamesh usaría algún noble fantasma específico, pero si solo fuera una invocación de sirviente. En el estado actual de Gilgamesh, ¿a quién puede invocar a través del Santo Grial? Ella confirmó que Enkidu no podría venir aquí en poco tiempo. Pero para estar segura, levantó la mano y la agitó, y un círculo mágico colorido se iluminó a su alrededor. Un monstruo gigantesco con cuerpo mecánico emergió del círculo mágico. Fue el rugido de la bestia lo que lo distrajo, dándole a Ishtar la oportunidad de aprovecharse de él. Pero entonces, Gilgamesh meneó la cabeza con emoción y continuó invocando a esa persona. El destino de Ishtar ha llegado. Atiende mi llamado y desciende aquí de inmediato. Claramente, este era el hechizo equivocado. Incluso si el error del hechizo fuera inofensivo, Ishtar podía decir con certeza que el poder mágico de Gilgamesh no tenía conexión con el trono de los héroes. No existe absolutamente ninguna posibilidad de invocar un espíritu heroico. Pero por alguna razón, sintió una alegría casi loca en su cuerpo y temblaba de emoción. Ese no era su estado de ánimo, Ishtar estaba segura de ello. Es el otro yo escondido dentro de este contenedor el que, sin saberlo, revela sus propias emociones. Ishtar frunció el ceño. ¿Quién es? Ishtar preguntó confundida, nunca había oído ese nombre. ¿Cómo decirlo? Es un idiota. Ishtar se desbordó con su voz, transmitiendo un sentimiento llamado felicidad. Sin embargo, la felicidad de su otro yo no solo no logró traerle a Ishtar la misma alegría, sino que la hizo sentir profundamente celosa. ¿Por qué? Ambos somos Ishtar, entonces ¿por qué el otro yo puede ser tan feliz? No. No se debe permitir que esta convocatoria se complete. Entonces Ishtar dio la orden a la bestia gigante que estaba a su lado. Mata a Gilgamesh y logra tu venganza. No. Baba, detente. Gilgamesh ya se está muriendo. Aunque esperemos a que se complete la invocación, aún podemos matarlo. Ishtar gritó dentro de su cuerpo, pero no podía controlar su cuerpo, ni podía transmitir su voz y órdenes al mundo exterior. Tan grande como una montaña, cayó rápidamente y Gilgamesh estaba a punto de morir. Ishtar dio una sonrisa satisfecha. Pero al segundo siguiente, la sonrisa se congeló en su rostro. Porque el enorme puño de acero se detuvo a pocas decenas de centímetros de Gilgamesh. Por mucho que Baba rugiera o se esforzara, no pudo avanzar ni un centímetro. De repente, Baba fue arrojado junto con su puño y su cuerpo, e Ishtar también vio al extraño hombre parado frente a Gilgamesh. La miró como si fuera su presa y dijo: Si está contigo, ¿podrías devolvérmela, por favor? Disculpa, libro completo. Comencé a escribir este libro, lo llamé Love Game porque quería escribir una historia alegre y desenfadada en la que puedas salvar el mundo y traer felicidad a la persona que amas simplemente ligando con chicas. Pero como escribí, el sabor cambió. Como novelista, no tengo la madurez suficiente. No logré controlar bien el rumbo de la trama ni los cambios de mentalidad del protagonista, lo que provocó que la historia se desviara. Afortunadamente, después de algunos ajustes, pude seguir escribiendo hasta que entré al mundo de la FSF. El siguiente capítulo describirá la trama en la que Salón se ve inmediatamente arrastrado a la barrera inherente del Caballero Pálido después de rescatar a Gilgamesh, y se encuentra, dialoga y enfrenta con la policía de Snowfield City dentro de la barrera. Originalmente quería escribir sobre el coraje y el espíritu de lucha de los policías en su cuerpo humano para luchar contra los espíritus heroicos y proteger a los civiles, pero Salón vio la sombra de su pasado en ellos. No solo no le importaron sus ataques, sino que los perdonó generosamente e incluso expresó su reconocimiento y aprecio. Pero cuando escribí esto, de repente me sentí muy triste. Considero héroes ni siquiera tienen nombres en la obra original. Son como las 800.000 personas de Ciudad Campo Nevado, los 500 supervivientes de Uruk y las XX.000 personas del Cinturón Perdido. No son ni siquiera un grano de arena en la historia del mundo de Time Mon. Pero escribir este contenido es realmente agotador, así que al comenzar el segundo volumen, revisé a fondo el esquema original con la esperanza de evitar que Salón volviera a intentar salvar civiles. Como resultado, fracasó bastante. Luego, el tercer volumen sigue el esquema original, convocando a Elei en el norte de Europa, usando el poder del dios del inframundo para llevarse las almas de los humanos que deberían haber perecido con el cinturón perdido, y llevándolas a Uruk en la era de los dioses para resucitar. Finalmente llegué a FSF. Quería que el protagonista usara la asimetría de poder para actuar con frialdad, coquetear con Ishtar en el estado de alma dual y luego contar la historia entre Enkidu, Gilgamesh y Saron. Pero cuando escribí sobre esos policías y recordé el pisoteo de vidas humanas por parte del mago en la obra original, mi aversión al mundo Time Mon superó por completo mi amor por los personajes Time Mon. Si modifico el esquema y cambio el deseo más anhelado de Salón, debería poder seguir escribiéndolo y convertirlo en una historia no tan feliz sobre salvar a la humanidad y cambiar el mundo. ¿Pero tiene esto sentido? Me parece. Porque hará que la vida de Salón sea muy agotadora, los lectores se sentirán muy cansados al leerlo y yo me sentiré muy cansado al escribirlo. Así que dejemos que esta agotadora historia termine aquí. Solo hablaré del contenido más crítico sobre el que no he tenido tiempo de escribir. Primero, sobre Saron y el sistema. Ni siquiera era una IA, sino solo unas pocas docenas de personajes.
Sin embargo, al luchar por la autoridad central, Salón se dio cuenta de que una vez que el núcleo existente fuera eliminado por completo, él mismo sería asimilado por Moncey y se convertiría en el nuevo Moncey. Por lo tanto, Salón renunció a seguir invadiendo el núcleo y utilizó la autoridad y el cuerpo de código que ya había obtenido para crear un sistema que lo ayudara a construir una línea mundial de Afterstory donde pudiera ser libre y disfrutar en paz. Luego proyectó su conciencia a la Tierra para la reencarnación. Antes del inicio de la novela, tuvo lugar la sexta reencarnación. Las 5 reencarnaciones anteriores tuvieron lugar en la relativamente pacífica era moderna. Sin embargo, debido a la precaria constitución física de la gente moderna, morían cada vez en el proceso de conquistar el carácter y no tenían tiempo para fortalecerse. La quinta vez, Sharon se enfrentó a la muerte y se arrojó a Uruk, la era de los dioses, y se unió al cuerpo de un hombre humano recién adulto, y así sucedió la historia que siguió. Encuentra a Ishtar, obtiene el gran santo grial, negocia con Gemstone por el algoritmo de coordenadas del mundo paralelo, lucha contra la araña gigante con Gilgamesh, en Kidway Ishtar. Obtiene el fragmento de memoria de Gilgamesh. De regreso a Uruk, Skadi viene de visita, así que la empujan. Ishtar se pone celosa y causa problemas, así que la empujan. Debido a los sentidos compartidos, empujar a Ishtar hace que Eresh se esconda de Sharon. Ilia envía una llamada de ayuda desde el cinturón perdido del Atlántico. Del Atlántico, el cuerpo principal ataca, rescata a Ilia, mata a Odiseo y Quirón en el cinturón perdido, usa la armadura de Odiseo para fabricar armas para derribar a la diosa de la luna y toma un vehículo volador hacia el cielo para recoger el cuerpo de la diosa de la luna. Orión se enteró de esto a través de la forma humana de la diosa de la luna que estaba a su lado, y por lo tanto se volvió hostil a Sharon. Solo dijo que esperaría a Salón en el Olimpo y se marchó. Encuentra la base de la Alianza Rompedioses, invoca a ella y reconcíliate con ella. Deja que ella use el templo de Hades para cosechar las almas de los humanos en el Olimpo. Tras encontrarla, Muramasa se negó a reconocerla, pero Ilia la dejó ir. Salón recogió los componentes de Hefesto que Muramasa se llevó. Ilia no quería quedarse allí, por lo que Salón le pidió a su secretario Fox que enviara a Ilia de regreso a Uruk. Al encontrarme con la diosa de la belleza, recuerdo que el anillo en la escalera del dibujo de Hefesto tiene un efecto especial en ella, así que hice un anillo. Se lo tiré a la diosa de la belleza y ella me lo dio gratis. Ella está lista para completar la cosecha de almas humanas en el Olimpo. Zeus viene a atacar, y Sharon lucha contra Zeus y gana. De fantasía, Salón conoce al capitán. El secretario Fox pidió ayuda y fue asediado por los 2 sirvientes de la corona, Dios Ancestro y Orión. Un grupo de sirvientes de la historia panhumana llegó para cosechar los frutos de la victoria. De vuelta en el árbol de la fantasía, el capitán está a punto de lograr el éxito. Goetia aparece y dice que la historia panhumana aún se puede salvar, pero el capitán duda. Muramasa aparece y ayuda al dios alienígena a descender. Regresa a Uruk, empuja al secretario Fox y a Ilie, y fuerza a Ilie a entrar en la línea mundial de la Fuerza Aérea. Ve al paraíso informático de las profundidades marinas, usa la base espiritual maligna humana autodisciplinada para derrocar al hospital asesino y obtener los fragmentos de memoria. No hay misterio ni poderes sobrenaturales en el escenario. Es un ciclo de la vida de una persona común. Cada vez que conoce a las mujeres que entran en la línea de Mundo Saz, finalmente viven felices juntos. Y entonces termina la historia. Como terminó tan abruptamente, aún necesito pensar detenidamente en el nuevo libro. Sin embargo, resumiré en detalle las lecciones aprendidas antes de volver a escribirlo y no volveré a cometer errores similares. Para apoyar este libro, así como al editor Nanxi. PD. Actualmente 150 libras. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.